Warhammer Cine del Futuro 3140. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 31. Thor, abandonado, descubrió que su nave se había movido continuamente desde que la vanguardia lanzó su ataque, un movimiento no contemplado en el plan táctico inicial. Este comportamiento inusual alimentó las sospechas de Thor. La única razón que se le ocurría para el movimiento de la nave era un bombardeo orbital. Impulsado por sus sospechas, Thor se dirigió al hangar y a la zona de artillería en la cubierta inferior, donde no solo vio innumerables cañones listos para disparar, sino que también descubrió una gran cantidad de bombas virales. Bombas virales. La aparición de esta arma inhumana provocó la exclamación de asombro de la multitud. Vulcano miró con tristeza al dios lobo. El gentil y bondadoso señor del fuego siempre se había resistido a tales armas de exterminio, sobre todo porque las víctimas en esta ocasión eran guerreros leales al imperio. Ni siquiera Horus imaginó que su corrupción lo llevaría a tal locura. Tras confirmarse las sospechas, Thor usó una artimaña para tomar el control de una cañonera Thunderhawk, intentando llegar a la superficie para advertir al señor de la guerra leal de su traición. Sin embargo, esta acción fue descubierta por el Lord Comandante Edoron, quien inmediatamente envió varios cazas en formación de ataque para perseguir la Thunderhawk de Thor. Afortunadamente, Thor se cruzó con el U-6 camino a la superficie, donde el comandante de la Guardia de la Muerte no era otro que su hermano jurado, Garo. Garo. La aparición del comandante de la séptima compañía desconcertó a Mortarion. ¿Le pasa algo? No. Solo me sorprende que Garo se quedara en la nave de guerra en lugar de formar parte de la fuerza de desembarco. Su lealtad al emperador es inquebrantable. Garo. El propio comandante de compañía Garo es un guerrero leal, pero debido a las heridas sufridas en batallas anteriores, no fue enviado a la superficie de Lisban III. El racional Garo no obedeció de inmediato la orden de Edoron de destruir la Thunderhawk, sino que conversó con Thor. Garo, me alegra mucho oír tu voz. Dios mío. Thor. ¿Qué ha pasado? Edoron quiere que te mate. No tengo tiempo para explicaciones. Una masacre es inminente. El señor de la guerra se prepara para bombardear la superficie del planeta con bombas virales para purgar a los leales. ¿Qué? Sé que mis palabras suenan absurdas, pero como tu hermano jurado, juro por mi vida que todo lo que digo es verdad. Finalmente, Thor convenció a Galo de destruir a los cazas que lo perseguían y acordó que, si la rebelión se producía, el Eisenstein se abriría paso y regresaría al sistema solar para informar al emperador de la traición del señor de la guerra. Un joven apuesto. Si desea un cambio de aires, puede venir a visitar Fenris. La lealtad y la serenidad de Galo impresionaron enormemente a Rus. Gracias por su amabilidad, Lord Leman Rus, pero sigo prefiriendo el ambiente de la Guardia de la Muerte. Galo declinó cortésmente la invitación del Rey Lobo. Mortarion no le reprochó la caza furtiva de Lucius. Como padre de los genes, conocía bien la tenacidad de Garo. Al llegar a tierra, Thor encontró inmediatamente a Lucius, el comandante de la 13 compañía que había aterrizado antes. Lucius observó con sorpresa el precipitado descenso de su amigo. Thor, ¿no planeabas bajar? ¿Estabas celoso? Lástima que la batalla haya terminado. No, Lucius. Estoy aquí para informarte. ¿Informarte? El señor de la guerra se prepara para bombardear la superficie con bombas virales. Thorgrim nos ve como una falla en el gran plan. ¿Qué? Es imposible. ¿Dónde está el primarca? ¿Dónde está padre? Jamás lo consentiría. El primarca no me dejaría morir así. He conseguido innumerables victorias para él. Soy el campeón designado de Thorgrim. Nunca he perdido y nunca he dudado de padre. Incluso lo seguiría al infierno. ¿Cómo pudo abandonarme? Mientras Lucius se ponía cada vez más histérico en el vídeo, Thorgrim lo miró de reojo. El estado mental aún estable de Lucius le brindó cierto alivio. Horus preguntó en voz baja. ¿Lucius te es tan leal? ¿Cómo es que lo enviaron a la superficie? Quizás no sea popular. Tras calmar a Lucius, se separaron. Lucius fue a informar a los lobos Sombraluna y a la Guardia de la Muerte, mientras que Thor fue a la posición de los devoradores de mundos. Los obstinados devoradores de mundos no se dejaron persuadir fácilmente, y el comandante de la 10ª compañía, sin otra opción, decidió mentirles. El comandante de la compañía Erlen solicita su evacuación inmediata de la posición. Las armas biológicas de los 10.000 Ishtar están a punto de ser liberadas. Será mejor que digas que eres realmente el hijo del emperador.
De lo contrario, la sangre derramada por la 12ª Legión será tuya. El comandante de compañía Erlen dirigió a los soldados en retirada, pero debido a la distancia, la mayoría de los devoradores de mundos no lograron llegar a los refugios. Estos valientes guerreros perecieron en el bautismo de las bombas virales. Afortunadamente, gracias a los esfuerzos de Thor, el plan del Señor de la Guerra solo eliminó a un tercio de los leales, y Garo logró romper el cerco. Al ver a los devoradores de mundos que no pudieron llegar a los refugios caer bajo las bombas virales, esta muerte indigna y deshonrosa llenó a Angron de profundo disgusto. Parece que tu plan con Horus ha fracasado. Los leales no han perecido como pretendías. Garrosh informará al emperador y los castigadores llegarán pronto. No, Colax. Me conozco demasiado bien. Nunca permitiré que ninguna guerra en la que participe termine en derrota, sobre todo porque los leales carecen de los medios para amenazar la órbita cercana a la Tierra. Ese traidor solo necesita gastar más munición y armas de exterminio para lograr su objetivo. Bombardea. Posees un poder inmenso, y aún así te niegas a concederles a esos honorables guerreros una muerte con honor. Angron ya no podía tolerar las tácticas del dios lobo. ¿Lo escuché bien? ¿El primarca acaba de decir guerreros honorables?, preguntó el sanguinario Kargot a su comandante de compañía, Karn, con incredulidad. ¿Has oído bien, Kargot? Parece que el primarca nos prefiere a nosotros antes que a ustedes, serviles. Erron miró a su hermano, que aún no se había revelado, con los ojos llenos de ira y desprecio. Esto humilló al sanguinario. Si la situación actual no fuera inapropiada para un combate de gladiadores, Kargot habría desatado un ataque sangriento contra Erron. Khan, aún con cierta compostura, rugió. Cállense los dos. Interrumpiendo así el intercambio verbal entre ambos. Al mismo tiempo, Khan memorizó en silencio las palabras de Angron. La bomba viral exterminó a todos los seres vivos de la superficie del planeta, generando una enorme cantidad de gas inflamable. A la orden del Señor de la Guerra, una aterradora tormenta de fuego arrasó el globo. Esto también hizo que el comandante de la compañía Erlen se diera cuenta de que este repentino ataque no era un contraataque del pueblo de Ishtar. ¿Es este comandante de la compañía realmente un devorador de mundos? Creía que los devoradores de mundos habían perdido la capacidad de pensar tras ser alcanzados por el clavo del carnicero. Estás siendo injusto, Magnus. Sigismund me habló de la actitud serena y serena de Khan. Lo salvó de un conflicto innecesario. Amit también me presentó a su hermano encadenado, Kargot, con quien había logrado incontables victorias. Al darse cuenta de esto, Erron maldijo a su padre del Génesis. Bastardo deshonroso, ¿es esto lo que querías? Una vez dijiste que nunca te entenderíamos, pero creo que a partir de ahora sí lo entenderemos. Padre. Quizás las maldiciones de Erron surtieron efecto, o quizás fue el retorcido complejo de guerrero de Angron. El señor de la arena roja desafió la orden del dios lobo, liderando a 5000 devoradores de mundos para atacar a los leales restantes. El señor de los cuervos le dijo a Horus, sin palabras. ¿Sigues pensando lo mismo? Las acciones no autorizadas del señor de la arena roja enfurecieron al general de guerra, pero para la correcta ejecución de los planes posteriores, este no tuvo más remedio que unirse a su sanguinario hermano en la guerra terrestre. Esto sorprendió enormemente a los leales, hasta entonces impotentes. Ya no eran presas para ser masacradas, sino almas ansiosas de venganza. Un terrible error estratégico. Cuanto más se prolongue la guerra en Istaban, más desfavorable se volverá para ti. Lo sé, pero no puedo matar a Angron junto con él ni dejar que pierda un tiempo precioso. Necesito la fuerza de todos. El halcón trueno descendió, levantando una nube de arena. La figura de Angron emergió lentamente, apareciendo ante Thor y el devorador de mundos. Al ver a los traidores, que superaban con creces a los suyos, y al aterrador carnicero rojo, Erlen se dio cuenta de que no tenía ninguna posibilidad de victoria y decidió enviar a Thor al frente para comandar a los leales restantes, mientras que el devorador de mundos se quedaría atrás para contener al señor de la arena roja. Desenvaina tu espada. Con la orden del comandante de la compañía Erlen, se desató una sangrienta refriega entre los leales y los traidores. En el caos, el comandante de la compañía Erlen fue derribado y destrozado por varios devoradores de mundos, y Angron recibió un golpe en el cuello de Korra Gaga. Al ver caer a sus valientes descendientes uno a uno, el señor de la arena roja sonrió. No una sonrisa burlona, sino una sonrisa llena de respeto y ternura. ¿Os hemos decepcionado otra vez? No, lucharon bien, todos lucharon bien. En realidad, Angron caminó hacia Erlen y Korra Gaga.
Mirando a los mártires ante él, el señor de la arena roja quiso decir algo, pero las uñas en su mente cortaron las palabras del primarca. Lucharon bien, muy bien. Sus hermanos, aunque complacidos por los elogios del padre del Génesis, miraron a su honorable camarada con envidia. Los sacrificios de Erlen y los demás no fueron en vano. Tortavich se reunió con éxito con Loken y Lucius en Ciudad Chorus. Formaron una formidable línea defensiva con las ruinas derruidas y los exhaustos astartes. Durante este tiempo, el talento de Thor se manifestó plenamente. Bajo su liderazgo, los leales repelieron los ataques de Edoron en varias ocasiones. El carácter cálido y humilde de Thor también llevó a las tropas atrapadas a elegirlo como su comandante supremo. Bien hecho, Thor. Quizás debería restituirte como comandante de la primera compañía. La impecable actuación de Thor le había ganado el favor del señor Fénix. Permíteme negarme, padre. Prefiero luchar en primera línea que supervisar la situación general. Al ver la expresión resuelta de Thor, Thorgrim no intentó persuadirlo más. Siempre respetaba las decisiones de sus hijos. Entonces, deseo que Vesper se haga cargo de tu compañía por ahora. Thor asintió, mostrando su acuerdo con el plan de su padre. Thor, ¿sabes que has perdido la oportunidad de ascender? Lo sé, Lucius, pero como dije, no me importa. Thor permaneció indiferente. Como quieras. Lucius miró a Thor con los ojos en blanco y luego dijo: si fuera yo, no habría desaprovechado esta oportunidad. Espero de verdad que mi heroica hazaña pueda ser exhibida ante el primarca. Mientras tanto, la Guardia de la Muerte, a las afueras de la ciudad, se enfrenta a una dura prueba. El titán de clase Emperador Día del Juicio, originalmente del mismo bando, se ha unido a las filas del Señor de la Guerra, y la aterradora potencia de fuego de los titanes bombardea implacablemente las líneas leales. Para colmo, Mortarion, el Señor de la Muerte, ha llegado personalmente al frente, y su retirada ha sido bloqueada por los hijos de Horus aerotransportados. Sin embargo, incluso en esta situación desesperada, los resistentes incursores del crepúsculo no han optado por rendirse ante los traidores. Siguen firmes. Esto hace imposible que los traidores avancen un centímetro antes de eliminar al último hombre. Excelentes guerreros, dignos del respeto de todos. Mortarion ignoró los halagos de sus hermanos. Simplemente miró a su leal vástago. Elegiste un camino diferente, oponerte. Pero ahora tenemos un enemigo común, y sigo dispuesto a aceptarte. A diferencia de sus otros hermanos, Mortarion no era muy dado a expresar sus opiniones con un lenguaje florido. Y sus descendientes expresaron su lealtad con silenciosa obediencia. La caída de las posiciones de la Guardia de la Muerte Real en las afueras de la ciudad ha agravado aún más la situación en el interior. Comandantes de alto rango como Abaddon y Edoron también han aparecido en el campo de batalla, desatando su poder, pero el muro de hierro formado por Thor y Loken permanece inquebrantable. La reputación de Thor ha alcanzado su punto máximo con cada batalla, provocando la envidia de Lucius, el comandante de la 13ª compañía. Lucius cree que, tras haber decapitado al gobernador rebelde de Isban, debería ser el líder de los leales, y solo él merece los vítores y aplausos de la multitud. Lucius ha encontrado Edoron y pretende usar la vida de Thor y la posesión de Ciudad Chorus como moneda de cambio para tener la oportunidad de reincorporarse a la Legión. Basura. Cobarde. Escoria. El señor de la Arena Roja despreciaba a cualquiera que se atreviera a traicionar a sus camaradas. El orgullo y la envidia son pecados de la humanidad, cantó Loka, amonestando a la multitud. El propio Lucius comprendió profundamente los sentimientos de Edoron. Rugió y maldijo para sus adentros, con el rostro tan oscuro que parecía capaz de exprimirle agua. Para asegurar la captura de Ciudad Coro por parte de Edoron, Lucius decidió engañar al comandante de la compañía Solomon. Mintió, alegando que las defensas estaban siendo atacadas y que se necesitaban refuerzos, e hizo que sus hombres leales se cambiaran de uniforme para atraer a Solomon a luchar contra él. Tras una feroz batalla, un jadeante Solomon finalmente derrotó a los 30 guerreros, pero al ver a Edoron y a Lucius sonriendo malvadamente a lo lejos, Solomon comprendió lo que había hecho. El enfurecido comandante de la compañía cargó contra el traidor, pero su cuerpo exhausto no pudo con la espada del traidor. Al final, Lucius mató a su antiguo superior con sus propias manos. Solomon se acercó a Lucius y le lanzó una frase. Nos vemos luego en la arena de duelo, antes de dejar atrás al desaliñado Lucius y hablar con Thor. ¿Está bien? Preguntó Thor con preocupación. Todavía no lo entiendes. Nuestros orgullosos espadachines no perderán la confianza tan fácilmente. Además, esto podría ser incluso algo bueno para él. ¿Algo bueno?
No dijo a Kuldu que si Lucius dedicaba el tiempo que pasaba mirándose al espejo practicando, podría alcanzar su nivel. Cierto. Thor asintió y no dijo nada más. A través de la brecha en las defensas, Edoron guió personalmente a cientos de hijos del emperador hacia el palacio. Pero no optaron por atacar las defensas principales. En cambio, disfrutaron masacrando a los heridos. Los traidores disfrutaron de la emoción de matar a sus hermanos leales. El corazón de Edoron estaba entumecido. Nunca imaginó que él, corrompido, se volvería tan terrible. El Lord Comandante ahora solo esperaba que alguien viniera y lo matara, preservando el poco honor que le quedaba. Thor, al regresar para defenderse, presenció la traición de su hermano y se enfrentó a Lucius en un duelo. Lucius no era un hombre noble, pero tras haber estudiado con el legendario espadachín Achor, también poseía una extraordinaria habilidad con la espada. Ante un oponente tan formidable, Thor decidió usar un ataque sorpresa, alterando el ritmo de su oponente con un combate cuerpo a cuerpo para ganar tiempo y conseguir refuerzos. Está claro que su habilidad con la espada es realmente inigualable, ofreció Dorn una evaluación bastante justa. ¿Y cómo se compara con tu hijo mayor? Comparado con Sigismund, le falta concentración. Los mejores espadachines no presumen así. Qué lástima que Akuldu se haya ido. Si no, me encantaría ver qué espadachín era más perfecto. Lamentó Phoenix. La muerte de Akuldu fue una gran pérdida para la Tercera Legión. Al otro lado del campo de batalla, los lobos Sombraluna y los hijos de Horus se enfrentaron ferozmente. Loken y Togatón se enfrentaron a Abaddon y a Siman respectivamente. Loken esperaba unir fuerzas con Togatón, pero Abaddon no tenía intención de concederle su deseo. Una carga acortó la distancia, y entonces el sonido de espadas chocando llenó el aire. Loken y Togatón se encuentran en una situación muy precaria. Saint Hilles observaba atentamente la sangrienta disputa. La valentía de Abaddon era inigualable, y Loken estaba exhausto por la larga batalla. Acababa de batirse en duelo con Khan. En ese momento crítico, Loken destrozó la estatua de mármol en el cielo, enterrando vivo a Abaddon bajo los escombros. Pero cuando Loken se giró, se horrorizó al ver lo que vio. Horus Asiman del joven, blandiendo su espadón, había decapitado a Togatón. Abaddon, surgiendo de entre las ruinas, aprovechó la oportunidad para atacar a Loken, quien, sorprendido, se desplomó por un precipicio. Esta guerra civil del Consejo de los Cuatro terminó con la victoria de los dos leales a Horus. Pero a diferencia del jubiloso Abaddon, Asiman, al ver su espada manchada con la sangre de su hermano, se sumió en una profunda duda. Lo siento, se disculpó Asiman con Togatón, con un tono sincero y dolido. Asiman, mi cabeza sigue intacta, no hagas que parezca que estoy muerto. Togatón aceptó en broma la disculpa de su hermano. Serhani vio a Loken precipitarse al abismo, recordando su conversación con el jefe del pelotón. Inconscientemente, frunció el ceño. Qué extraño, el destino de Loken no debería haber terminado aquí. Loken también notó el abismo. Quizás este abismo me salvó la vida, permitiéndome esperar el rescate. Después de esta batalla, los leales en Isban III quedaron gravemente debilitados. Los 100 guerreros restantes no tuvieron más remedio que abandonar todas sus posiciones y esconderse en el templo de la ciudad para una lucha final y desesperada. Pero el señor de la guerra no lanzó una ofensiva general. En cambio, ordenó a todas las tropas que evacuaran la superficie. No fue que Horus cambiara de opinión, sino que los rebeldes malgastaron demasiado tiempo y energía en Isban III. Los leales usaron sus vidas para retrasar al señor de la guerra durante 3 meses. Ahora, la Sagrada Terra sabe de la rebelión. No hay más tiempo que perder. Tras el regreso de todo el ejército, el señor de la guerra ordenó un bombardeo a gran escala. 3 meses. Resistieron 3 meses. Gilliman se maravilló de la tenacidad de la lealtad. Es realmente inimaginable. Sin su sacrificio, Horus se habría apoderado de vastas cantidades de sistemas estelares, lo que dificultaría aún más las batallas posteriores. Hicieron lo mejor que pudieron. Incluso el tacaño Perturabo elogió el sacrificio de los leales. Los leales en el templo también comprendieron que esta vez el señor de la guerra no dejaría de bombardear. No tenían a dónde escapar. Así que los últimos guerreros se agruparon, compartiendo sus últimas palabras. ¿Les dimos una lección, comandante de compañía? Sí. Les dimos una lección que jamás olvidarán. Toda la sala quedó en silencio, y todos rindieron el más alto homenaje a estos mártires que voluntariamente dieron su vida. La premonición del señor de la guerra era correcta. El Eisenstadt, que huía, se encontró con la flota del puño imperial que regresaba a Terra.
El capitán Garro le contó la tragedia a bordo de Isvan III al primarca pícaro Dorn, pero Dorn no creyó sus palabras. Abandonaste tu deber con tanta facilidad, solo para presentarte ante mí soltando disparates. Lamento que mi hermano Mortalian tenga un hijo así. La razón por la que no te despedacé de inmediato es porque mi hermano también disfrutó de este placer. Y no quiero arrebatártelo. Me equivoqué. Me disculpo por mis palabras, capitán Nathaniel Garro. Dorn se disculpó sincera y solemnemente con Garro. Esto halagó tanto al séptimo capitán de la Guardia de la Muerte que olvidó responder. Afortunadamente, Éufrates Kira y otros narradores supervivientes aportaron pruebas del testimonio de Gara. En una plaga posterior, el hermano de batalla Sauron de Sius se transformó en un demonio conocido como el Señor de las Moscas al contraer la plaga. ¡Ah! Gritó Mortarion desconsoladamente, pues la numerología acababa de revelarle un atisbo de un futuro sombrío. En aquel jardín retorcido, todo florecía. El ciclo de la vida y la muerte no cesaba jamás. En el centro del jardín se alzaba una extraña mansión, y a través de las ventanas de los muros, su dueño extendió la primera invitación al Señor de la Muerte. Esta invitación fue tan formal que Mortarion sintió que se ahogaba, con una desesperación y un dolor infinitos envolviéndole el corazón. Esta desesperación, a través de la extraña conexión entre el primarca y su descendencia, se transmitió a todos los hijos de Mortarion. Los otrora erguidos y robustos guardias de la muerte se derrumbaron en un instante, como trigo arrastrado por el viento en bárbaros. Solo quedaba un pequeño grupo de veteranos terranos, luchando a muerte. Lo vieron todo. El sombrío futuro donde la vida carecía de sentido y la muerte era insoportable. La Guardia de la Muerte se convertiría en esclava del Rey de la Decadencia, y ellos también se pudrirían en un tormento eterno. Esta extraña escena, como era natural, atrajo la atención de los demás. Mortarion. La voz del emperador, como una campana resonante, despertó al Señor de la Muerte de su ensoñación. Mortarion jadeaba, con el cuerpo empapado en sudor frío. Pero ignoró sus palabras, volviéndose hacia el emperador y preguntando: ¿Me ha estado observando todo este tiempo, padre? La persistencia y la paciencia son dominio del dios corrupto, y en esto supera con creces a otros dioses. Su atención hacia ti ha sido de larga data. Cree que me tiene acorralado. Cree que puede hacerme arrodillar. Cree que viviré una vida de ignominia. Mortalion gritó a sus hijos, que aún se resistían. Dime, hijos míos, dime, ¿sucumbirán a ese dios maligno que simboliza el sufrimiento? El guardia de la muerte respondió con voz firme. Jamás. Entonces, con la ayuda de sus hermanos que aún podían mantenerse en pie, los que antes se habían arrodillado intentaron levantarse. Mortarion sonrió aliviado. Incluso a través de las máscaras de gas y los vapores tóxicos, la alegría del Señor de la Muerte era palpable. Sé lo que viste. Yo también vi ese terrible futuro. Tal como viste en la profecía, no puedo prometer nada, pero juro que lucharé contra ese vil demonio hasta el final. Sus hermanos preguntaron con preocupación. ¿Qué viste, Mortarion? El infierno. Instintivamente, Mortarion observó otra encarnación de la muerte dentro del imperio. ¿No quieres decirme nada, Conrad? Fantasma de medianoche rió entre dientes. No, no tengo nada que decirte, pero recuerda, solo quienes se rinden voluntariamente no tienen redención. Mortarion asintió fríamente, tomando en serio la advertencia de su hermano. Sin embargo, lo que desconcertó a Mortarion fue que Conrad parecía estar observando sutilmente a su comandante de compañía. Tras un viaje tumultuoso, Dorn y sus hombres llegaron a Terra e informaron de la rebelión del Señor de la Guerra al portador del sello. Mediante comunicación interestelar, todas las legiones que recibieron el mensaje recibieron órdenes de ir al sistema Ishtar para frustrar el complot del Señor de la Guerra. El Imperio ha reunido un ejército sin precedentes. La Mano de Hierro, la Guardia del Cuervo, las Salamandras, los Guerreros de Hierro, los Señores de la Medianoche, los Portadores de la Palabra y Alfa 7 legiones en total han sido enviadas al sistema Ishtar. Además, la flota de retribución del Puño Imperial y los lobos espaciales, recién llegados de la incineración de Próspero, también acudirán para apoyar a las fuerzas de contrainsurgencia. La purga en Ishtar III debilitó gravemente a los rebeldes. No es posible que recuperen su fuerza anterior en tan poco tiempo. Su derrota contra 7 legiones a plena capacidad es solo cuestión de tiempo. Corax hizo una simple predicción sobre la trayectoria de la guerra. No, la guerra es de 5 contra 6, y los portadores de la palabra están entre los traidores, añadió Horus. Si bien los portadores de la palabra tienen una ventaja numérica, su pericia bélica es bastante común.
Los leales, en cambio, poseen 3 poderosas legiones. La mano de hierro, las salamandras y los guerreros de hierro. Las habilidades de mando de Fenus y Perturabo también son excepcionales entre nosotros. El rey de Alteramar, familiarizado con las tácticas de los portadores de la palabra, claramente no tenía grandes esperanzas en su desempeño en este campo de batalla. ¿Pero de verdad se quedará Horus de brazos cruzados esperando a que lo maten? Y esos dioses del caos que acechan en las sombras sin duda no permitirán que la rebelión termine tan fácilmente. Las palabras del hogar provocaron un escalofrío en todos. Pero después de que la flota del puño imperial zarpara, llegaron noticias devastadoras de Marte. Ante la oferta de Horus de la plantilla del ACP y la condición de abrir las cavernas de Moravik, el general constructor marciano, Keboar, decidió unirse al señor de la guerra. En las cavernas de Moravik, Keboar comprendió los secretos de la fuerza del caos y la combinó con máquinas de guerra para crear una nueva máquina de guerra. Con este nuevo conocimiento, Keboar ordenó de inmediato a la Legión Calavera de la Muerte y a sus seguidores que lanzaran un ataque sorpresa contra los miembros del Mechanicus leales al emperador. Keboar. Gorgón gruñó el nombre del traidor, con el rostro curtido desencajado por la rabia. La Hidra no se sorprendió por la traición del general constructor, y simplemente dijo con calma. Como era de esperar. ¿Cavernas de Moravik? ¿Qué es eso? ¿Existe un lugar así en Marte? Algunos primarcas también sentían curiosidad por el nombre de lugar que el general constructor no podía olvidar. Fenus explicó a sus hermanos. Moravik era un terrano que huyó de la guerra. Se dice que se llevó consigo una vasta cantidad de conocimiento a Marte y fundó el naciente Mechanicus. ¿Estuvo involucrado con el caos? Fenus reflexionó un momento y luego dio una respuesta ambigua. Creo que, como padre borró la existencia de la cueva, debía de haber algo prohibido en su interior. Debido a lo repentino del ataque, los leales, desprevenidos, no tuvieron tiempo de organizar un contraataque efectivo. Varias legiones de titanes sufrieron grandes pérdidas en las emboscadas de los cabezas muertas en el patio de armas antes de la batalla. Ante las descaradas acciones del general Keboar, el constructor de Khan y Lord Zed de Ciudad Lava formaron una alianza. ¿Tienes alguna conexión con Zed, Fenus? La astuta Gorgona captó de inmediato el significado más profundo de las palabras del emperador. Sí, padre, tenemos alguna conexión. Pero es superficial, y el poder de Ciudad de Lava por sí solo no es suficiente para controlar Marte. El emperador sonrió. El imperio no puede controlar completamente al Mechanicus, pero reemplazarlo por un general de la forja más leal no es difícil. Nunca faltará gente en este mundo que quiera avanzar más. En cuanto a la agitación en Marte, es un asunto interno del Mechanicus. El tirador también instruyó. El Consejo Terrano también puede brindar apoyo a Zed. Keboar pagará el precio de su avaricia y deslealtad. Entiendo. Haré que la Legión aumente sus órdenes a Ciudad de Lava y reduzca el apoyo a Keboar. Tras decir esto, Finus reflexionó sobre cómo presentar la operación como un conflicto político legítimo. Además de ellos dos, hay una mecánica llamada Dalia que opera en la sombra. En el pasado, Zed desarrolló un dispositivo llamado descifrador acásico. Este instrumento descifraba los misterios de la disformidad quemando la fuerza vital de los sionicistas. Desafortunadamente, debido a una subestimación de las lecturas de energía, el experimento fracasó. Pero lo que Zed no sabía era que su asistente, Dalia, había obtenido información con éxito. El dragón marciano murió a manos del emperador. Mentira. La verdad reside en el laberinto de la noche eterna. ... Al ver los dos términos recién aparecidos, Fulgrim murmuró para sí mismo. Dragón de Marte. ¿Laberinto de la noche eterna? ¿Cuántos secretos guarda Marte? Preguntó Feralus. Querido, ¿sabes qué significan estos dos términos? El laberinto de la noche eterna se refiere a una zona prohibida de Marte, y en cuanto al dragón marciano, es una historia muy difundida. ¿Entonces el dragón es una mentira? No estoy seguro. Los secretos de la línea roja superan mi imaginación. Daria y sus compañeros se aventuraron en el laberinto de la noche eterna para explorar la verdad perdida. En las profundidades del laberinto, el guardián dragón Semien contó toda la verdad. Antes de Cristo, el dragón del vacío descendió sobre la sagrada tierra. Disfrutaba aterrorizando a los humanos e intentó reparar su cuerpo roto usando la energía del alma humana. Pero un caballero con armadura dorada derrotó al dragón y lo selló en Marte. ¿Era un dragón? La figura blanca plateada envuelta en un rayo verde oscuro quedó profundamente grabada en la mente del primarca. Esto desató una acalorada discusión, con una persona que reaccionó con especial vehemencia.
Padre, ¿lo derrotaste? ¿Y qué son exactamente? A diferencia del pánico de Fernus, el emperador mantuvo la calma y la serenidad. Son los ecos eternos de la guerra del cielo, un fragmento indeleble. Hijo mío, ellos y todo lo que representaban han sido enterrados. La galaxia futura no tiene lugar para estos seres rotos. La respuesta del emperador tranquilizó a Gorgón. ¿Los has visto, Fernus? Encontré algo similar en las ruinas subterráneas de Medusa. Mi ignorancia me llevó a liberar a ese monstruo. Para expiar mi error, luché contra él con fiereza, y estas armas son el precio que pagué. Fernus miró sus brazos plateados con disgusto. ¿Te desagradan? Claro que siempre he querido deshacerme de ellos, pero la Gran Cruzada necesita el poder de los manos de hierro. El rostro del primarca se ensombreció. Hijo mío, has malinterpretado algo. La Gran Cruzada es nuestra causa común. Si no quieres estas armas, te las quitaré. Sin duda, Fenus se sintió tentado. Su anhelado deseo ahora estaba a su alcance. Pero entonces oyó la conmoción de los engendros, y al ver sus cuerpos fríos y acerados y sus ojos desconcertados, el corazón ardiente de Gorgón se conmovió. Respiró hondo y dijo con un dejo de arrepentimiento: por favor, dame un poco de tiempo, padre. Creo que ni yo ni mi legión estamos listos para aceptar todo esto, y creo que esta mano de hierro será tu baza en la larga guerra que se avecina, tal como juré en el pasado. Entonces que así sea, hijo mío. Además de los secretos de los dragones, Thalía también ha descubierto la verdad sobre el nacimiento del Mechanicus. Para evitar la pérdida de tecnología, tras sellar a los dragones, el emperador usó sus sueños para crear a los primeros sacerdotes del Mechanicus, guiándolos para recolectar y proteger el gran legado de la humanidad. Incluso el dios de las máquinas y el sabio Moravik son encarnaciones del Señor del Hombre. ¿Entonces el padre es el dios de las máquinas? Entonces que Boar se ha convertido en un hereje. ¡Qué gracioso! El rey lobo soltó una carcajada grosera. El dios de las máquinas, Onmesia, es una encarnación del Señor del Hombre. Este será un capítulo importante en la palabra sagrada. Loca estaba anotando lo que había visto en el pergamino que le había entregado su hijo. Su fervor y concentración incluso avergonzaron a Qianzi. Esta será una poderosa moneda de cambio para derrocar a los desleales. Tras explicarlo todo, la guardia del dragón le otorgó a Thalía el título de guardiana. Inicialmente, Thalía rechazó el cargo, pero tras el nombramiento, su mente conectó con la del emperador y comprendió de inmediato sus buenas intenciones, decidiendo eliminar a cualquiera que se atreviera a albergar rencor hacia el laberinto. Mirando a Thalía, que parecía una persona completamente diferente, Guilliman exclamó: es inimaginable que la comprensión de una persona pueda experimentar un cambio tan drástico. Esto demuestra que incluso los infieles pueden conmoverse por los nobles ideales de padre. Poder conectar con la voluntad de padre, qué increíble fortuna. Pero a diferencia del pacífico laberinto de la noche eterna, la situación en Marte se está deteriorando rápidamente debido al puño imperial. La flota fue enviada para sofocar la rebelión, y las fuerzas restantes de Dorp fueron insuficientes para retomar Marte. Para evitar que el Mechanicus Oscuro uniera fuerzas con el ejército rebelde del Señor de la Guerra, Dorn ordenó a Sigismund que liderara 4 compañías y parte de la Legión Saturno a Marte para ayudar a Kane en su retirada. ¿Sigismund? Pensé que lo enviarías a la flota de retribución. Tampoco entiendo por qué lo hice, pero creo que tenía buenas razones en ese momento. Sin embargo, debido a la precipitada retirada, solo Kane y la Legión Titánica lograron evacuar Marte entre los comandantes leales, mientras que el señor de la ciudad de lava, Zed, furioso y maldiciendo, detonó toda la ciudad de lava. Así, el Mechanicus Oscuro se apoderó de todo Marte, pero ellos mismos fueron aislados en la línea roja por la flota del vacío del Imperio. Su lealtad es aún más fuerte de lo que pensaba, afirmó el emperador sobre la lealtad de Zed. Aunque Marte ha caído, Kane aún cuenta con casi 30 legiones de Titán. Una vez que regrese la fuerza principal, Keboar pagará el precio de su insensatez. Justo cuando el Imperio estaba envuelto en una lucha interna dentro del Mechanicus marciano, Bogrem, separado desde hacía tiempo, le dio malas noticias al Señor de la Guerra. No solo no logró persuadir a su amado Fermus para que se uniera a los rebeldes, sino que además logró convencerlo por completo para que se uniera al Imperio. Vulcano exclamó, comprendiendo de repente. No me extraña que Bogrem no apareciera en Isban III. Así que fue a buscar a Fernus. Tras descubrir la verdad sobre el caos, debería estar agradecido por mi fracaso. Bogrem respiró aliviado al no haberle hecho daño a Fernus. Por supuesto, soy la herramienta de mi padre, y una herramienta nunca traiciona a su amo.
La voz resonante de Gorgón resonó en la sala, disipando cualquier duda en los corazones de quienes lo rodeaban. Ambos, íntimamente conectados, conversaban en sus aposentos privados, donde se exhibían los tesoros creados por Fenus. Para convencer a Fenus, el Fénix señaló el estandarte llameante que Vulcano le había regalado y el lanzallamas con forma de dragón que había junto a él, y le hizo una pregunta. ¿Por qué sigue aquí? Esta es un arma que forjé para Vulcano hace 200 años. Pero Vulcano prefiere la forja con horno y martillo a mi talento. Fue una creación hermosa y poderosa, comentó Fernus, contemplando el lanzallamas polvoriento. Lo siento, Fernus, es que no estoy del todo acostumbrado a tus habilidades. Vulcan ofreció una sincera disculpa a su hermano, la cual Fernus aceptó. Tras un breve intercambio de cumplidos, Forgrim comenzó a aconsejar a Fernus. Querida, ¿sabes por qué el emperador regresó a Terra? No lo sé, pero creo que padre tiene sus razones. ¿Planes? Yo también lo creía, hasta que Horus me contó la traición de padre. Planeaba abandonarnos después de que conquistáramos la galaxia y completar su camino a la divinidad en solitario. Por el emperador. Forgrim, ¿qué te pasa? ¿Sabes lo que dices? Horus ha visto y compartido la verdad. Logar, Angron y Mortarion ya se han unido al señor de la guerra. Espera. Forgrim, acabas de traicionar a Logar así. Horus miró a Forgrim con incredulidad. Quizás, esto también sea influencia de los demonios. La voz del señor Fénix sonó ligeramente avergonzada. El enfurecido Gorgón, empuñando el rompeforjas, cargó contra Bograim, mientras el Fénix de túnica púrpura se defendía implacablemente con la espada de las llamas. Durante la batalla, Bograim relató las atrocidades de Fernus en Isban III, lo que avivó aún más su ira. Finalmente, llevado por la desesperación, Gorgón usó su talento para manipular metales para destrozar la espada de las llamas. Ese era un tesoro que me diste. Bograim lamentó la destrucción del arma que le había regalado su amada. Mientras tanto, ambos primarcas se desplomaron por la onda expansiva. Bograim fue el primero en levantarse, recogiendo el rompeforjas, el martillo de guerra que había forjado en el pasado, y clavándoselo en la cabeza de Gorgón. Al ver caer a Fernus, Guilliman rugió. Vas a matar a Fernus, Bograim. Esto logró atraer la atención de todos. El Fénix fenicio miró con desdén a sus hermanos romanos. Eso es una calumnia descarada y celos, Guilliman. No haré daño a Gorgón pase lo que pase. Y acabas de golpear a Fineo en la cabeza con tu martillo de guerra mientras estaba caído. La acusación del Khan hizo sonrojar a Forgrim. Ya no eres mi hermano. No, seremos hermanos para siempre. El demonio dentro de la espada penetrante instó al Fénix a terminar la matanza, pero Forgrim lo ignoró, tomando de nuevo la rompeforjas y saliendo de la cámara. ¿Ves? Te dije que no haría daño a Fenus. La supervivencia de su amada llenó a Forgrim de la alegría de un pavo real en plena exhibición. Tanto que no notó el tic en el ojo de medianoche. Santo, que custodiaba la puerta, vio salir a Forgrim con la rompeforjas y comprendió al instante la gravedad de la situación. Quería liderar a Morlock en un contraataque. Pero la guardia del Fénix, preparada de antemano, atacó primero, hiriendo gravemente a Santo y a sus hombres antes de retirarse triunfalmente. Al ver al puño de hierro gravemente herido y al Santo aún herido, Fenus, al despertar, volvió a ser consumido por la ira. Al recibir la comunicación de Dorne, Gorgón no reunió de inmediato a todo su ejército. En cambio, condujo a la guardia de exterminadores Morlock a bordo del acorazado, mientras los guerreros restantes descansaban y luego partían para alcanzarlo. Te precipitas demasiado, Fernus. La traición de Forgrim te ha nublado el juicio, y esto afectará nuestras próximas batallas. Admito mi ansiedad y mi ira, Dorne. Pero incluso si mis legiones no están completamente preparadas, cuento con la ayuda de 5 hermanos, y Perturabo es capaz de corregir mis errores. Por supuesto, Fernus. Mis guerreros de hierro aplastarán a ese abominable traidor junto a ti. Perturabo hinchó el pecho con orgullo. El señor de hierro se sintió enormemente complacido por el sincero elogio de su hermano. Las desgracias nunca vienen solas. Tras el fracaso de Forgrim, el señor de la guerra recibió otra mala noticia. Los ángeles oscuros, que se suponía se dirigían al lejano mundo escudo, atacaron el sistema diamante bajo el liderazgo de Yame y se apoderaron del cañón del general y otros suministros estratégicos que debían serle entregados. Un brillante ataque sorpresa, decisivo y limpio. Horus elogió los planes tácticos del león mientras rezaba por su propia derrota. En el viaje de regreso, Johnson se encontró inesperadamente con su hermano, Perturabo.
Entre los 18 primarcas, Perturabo suele ser visto como el rival de Rogue Dorne, pero es criticado por sus métodos despiadados. Sin embargo, a ojos del león, Perturabo es un hermano con un noble espíritu de dedicación y una mente brillante. Comparado con la roca obstinada que culpa a otros de la responsabilidad. El acero que ha contribuido en secreto resuena más con él. ¿De verdad me ves así, Johnson? Perturabo miró al león con incredulidad, esperando encontrar algún posible engaño en su hermano. Pero Johnson mantuvo una compostura notable. ¿Hay algo malo en eso? Si Dorne y Mortarion son hermanos de confianza en quienes puedo confiar mi espalda con tranquilidad, entonces tú eres mi compañero, que se dedicará en silencio al imperio en las sombras sin pedir nada a cambio. El señor de hierro, con su corazón sensible, se regocijó al obtener finalmente la aprobación de su hermano, con una sonrisa nunca antes visible en su rostro cincelado. Al enterarse de que el destino de Perturabo era Isbanube, Johnson creyó que las 7 legiones eran suficientes para sofocar la rebelión de Horus y que debía regresar al mundo escudo para luchar. Por lo tanto, el león le regaló a Perturabo las armas capturadas, con la esperanza de que pudiera destruir por completo a los rebeldes. Al mismo tiempo, Leon Johnson también esperaba usar esto para fortalecer su relación, preparándose para una futura reelección como señor de la guerra. Las sutiles intenciones del león no enfurecieron al caprichoso señor de hierro. Al contrario, encajaban a la perfección con la comprensión de Perturabo de las relaciones interpersonales. Imagínense, el comandante del primer ejército realmente adulándolo. ¿No demostraba eso su importancia? ¡Qué embriagador! Perturabo aceptó con gusto la ayuda del león y juró usar estas armas en las circunstancias más apropiadas. Pero, para sorpresa de Johnson, el rey de Olimpia ya había jurado lealtad a Horus, y estas armas caerían en manos de las salamandras de Isbanube y el puño imperial durante el asedio de Terra. Perturabo. El león miró fijamente a su hermano, estupefacto. El primarca que desembarcó en Olimpia albergaba el sueño de construir una utopía. Pero en los años previos, Perturabo y sus guerreros de hierro llevaban a cabo constantemente las tareas más arduas, enfrentándose a una fortaleza de acero tras otra. Perturabo esperaba que algún día otros presenciaran su sacrificio, pero su personalidad retorcida le impidió buscar activamente el honor. Así, en este entorno distorsionado, la mentalidad de los guerreros de hierro se deterioró gradualmente. ¿La más ardua? ¿No has visto el verdadero infierno en la tierra? Debí de estar ciego para pensar que eras como yo. Dilo otra vez si te atreves. Perturabo activó el sistema de control de fuego de la armadura de las leyes, y al instante todos los rifles y cañones apuntaron a Zhuangzhen. El ángel oscuro también quitó el seguro de su arma en silencio, listo para disparar en cualquier momento. Al ver que los dos, que hacía unos momentos se llevaban tan bien, ahora se enfrentaban, los demás intervinieron rápidamente para detenerlos. Lo que debería preocuparnos ahora son los movimientos de los rebeldes. ¿No lo vieron? Terra está sitiada. Los rebeldes han rodeado la sagrada Terra. Esto fue efectivo. Tras la batalla de Ulanor, el puño imperial fue nombrado Guardia Real de Terra. Los guerreros de hierro fueron enviados al abismo del Kraken para luchar contra los Roots, una expedición que los debilitó gravemente. Para colmo de males, llegaron noticias de una rebelión desde su mundo natal, Olimpia. Las defensas mentales de Perturabo se desmoronaron por completo. Al regresar a Olimpia, Perturabo masacró a todos los que se atrevieron a resistirse, incluso estrangulando a su propia hermana adoptiva, Kelfene. Siempre creíste con arrogancia que todo y a todos se podían obtener mediante un intercambio equivalente. Desperdiciaste la vida de tus descendientes, fantaseando con que otros notarían tus ridículos sacrificios, pero todo fue solo un autoengaño. Te atormenta tu propia avaricia, tus legiones han sufrido y ahora estás atormentando a toda Olimpia. No. Keifene, no. En realidad, Perturabo observó con impotencia cómo su hermana adoptiva exhalaba lentamente su último aliento. Los tiempos felices en Olimpia resurgieron gradualmente en la mente del primarca. Las acusaciones de Keifene desgarraron el corazón del tirano. Después, el tirano de Olimpia se dio cuenta de la enormidad de sus crímenes. Perturabo creyó que nadie lo perdonaría. Así que cuando el señor de la guerra le extendió una invitación, Perturabo aceptó de inmediato. Mira lo que has hecho. Asesinar a tu familia, destruir tu mundo natal. Es cierto, nadie te perdonará. Perturabo el destino de Keifene le recordó a Koraka su hermana adoptiva mortal, y no pudo aceptar las atrocidades de Perturabo. Perturabo ignoró a Korak. Contempló las cenizas de su mundo natal y recordó el día en que siguió al señor de la humanidad para partir.
Todos los olímpicos lo veían como un salvador, y cuando supieron que iba a las estrellas, ofrecieron a sus mejores hijos. ¿Por qué habían llegado las cosas a este punto? ¿Detestas la guerra, hijo mío? No. Es solo que, replicó Perturabo de inmediato, sin querer parecer débil delante de todos, pero se vio incapaz de pronunciar palabra alguna para defenderse. Parece que mi anterior nombramiento tuvo algunos fallos. De ahora en adelante, tú y tus legiones no necesitan atacar esas fortalezas. No, no. Mis guerreros de hierro aún pueden luchar, mis legiones aún pueden conquistar cualquier fortaleza. Las palabras del señor de hierro estaban llenas de pánico. Temía ser menospreciado más que la muerte. Serás responsable de la defensa de la sagrada tierra junto a Dorn. Desata tu verdadero talento en esta tierra de origen humano, Perturabo. Ay, los primarcas escucharon con asombro el absurdo nombramiento del señor de la humanidad. El rostro de Perturabo se contorsionó por un instante antes de volver a la normalidad. Dado que Terra será atacada en el futuro, debemos prepararnos con antelación. Espero que no me decepcionen, Perturabo, Roger Dorn. Por supuesto. Como ordene, mi señor. Piedra y Acero aceptaron juntos la misión del emperador. Sin que los presentes lo supieran, en ese breve instante, el emperador había entablado una conversación privada con Perturabo a través de poderes psiónicos. Hijo mío, además de la defensa de Terra, tengo otra tarea para ti. Necesito tu ayuda para construir la telaraña. ¿Por qué yo? No todos los primarcas son capaces de ayudarme en este aspecto. De tus hermanos, solo Fenus y Vulcan, además de ti, pueden ofrecerme ayuda. Y de ellos, solo tú eres capaz de construirla, e igualmente capaz de protegerla. ¿Seguirás confiando en mí? ¿Qué dudaría de ti? ¿Acaso las innumerables fortalezas caídas en los últimos 200 años no han demostrado tu lealtad y habilidad? Estos son los honores que mereces, y algunas personas siempre tienen más responsabilidad que otras. Así, el emperador consoló el corazón herido de Perturabo y le dio un nuevo propósito. A petición de Fernus, 10 compañías de Morlocks, ligeramente armadas, se dirigieron al sistema Istaban. Los salamandras y los guardias del cuervo, que llegaron primero, ya habían aislado a las 4 legiones rebeldes a bordo del Istaban Nube. Dado que las otras 4 legiones seguían en camino, Firmus Mandus, como el primarca más hábil para comandar una guerra total entre los 3 presentes, asumió naturalmente el cargo de comandante supremo. Un acuerdo razonable. La comprensión de Firmus sobre la guerra es inigualable entre nuestros hermanos. Guilliman expresó su aprobación por el nombramiento de Firmus como comandante supremo. Pero los rebeldes llegaron a Terra, lo que significa que hemos fracasado. Corax había estado profundamente preocupado desde que supo que el señor de la guerra había llegado a Terra. La eficiente Gorgona ya había comenzado a analizar la situación de la batalla. Incluso si los portadores de la palabra y los guerreros de hierro desertan, Dorn y Lemanrus deberían poder apoyarnos a tiempo. Pero Gorgona seguía sin comprender cómo el dios lobo, tras aplastar al ejército rebelde, aún tenía la fuerza para avanzar directamente sobre el sistema solar. Es realmente muy extraño. Lógicamente, la batalla en Isbanube debería haber sido de 6 contra 5. Incluso si hubiera ganado, habría quedado gravemente debilitado, lo que me habría hecho imposible llegar a la Sagrada Terra en tan poco tiempo. Johnson intervino. A menos que Horus aniquile por completo a Fenus, e incluso destruya o dañe gravemente a las legiones de Dorn y Lemanrus. Horus chasqueó la lengua. Esto no puede ser, ¿verdad? Las habilidades de mando de Firmus son comparables a las mías. Los salamandras poseen la tenacidad de la Guardia de la Muerte. Si bien los señores de la medianoche, la Guardia del Cuervo y los alfas no son expertos en el combate directo, una vez que se dividen en unidades más pequeñas para la guerra de guerrillas, una victoria rápida es prácticamente una quimera. Los demás primarcas coincidieron con el análisis de Horus y no creían que el imperio pudiera haber sufrido una derrota tan aplastante bajo el liderazgo de Firmus. Johnson reflexionó un momento, reconsiderando las posibles tácticas de los rebeldes. Debía admitir que el análisis de Horus era impecable. Las posibilidades de victoria de los rebeldes aislados seguían siendo escasas. De repente, un destello de inspiración golpeó al león. Los rebeldes no están aislados. Hay 2 traidores ocultos. Con el rugido del león, todos comprendieron que los rebeldes aún representaban menos de la mitad de los primarcas. Las gorgonas captaron la información de inmediato. Si los traidores restantes logran contener a Dorn y Lemanrus, nosotros, privados de refuerzos y enfrentándonos a otra oleada de traición, es muy probable que suframos una derrota aplastante.
Peor aún, si alguno de ellos también participó en la batalla de Isbanube, tanto si estuvo presente desde el principio como si se disfrazó de refuerzos, podría fácilmente infligir enormes bajas a los leales. Las palabras de Horus hicieron que los primarcas observaran con horror a sus hermanos, que aún no habían jurado lealtad. Al ver la sonrisa de Conrad, supieron que Fernus estaba acabado. Isbanube se convertiría en una masacre de 7 contra 4. Al observar a los rebeldes bien preparados en tierra y el ineficaz bombardeo orbital, Fernus decidió usar las cápsulas de desembarco para un lanzamiento orbital a gran escala y luego emplear una brutal guerra terrestre para comprender a las fuerzas rebeldes del Señor de la Guerra. Una trampa. Es una trampa. Gritó Horus con impotencia, pero no pudo hacer nada más que observar cómo Fenus caía en la trampa tendida por el traidor. Bajo el brillante mando de Fernus, los leales no solo capturaron con éxito las posiciones avanzadas, sino que también redujeron aún más la movilidad de los rebeldes. En la batalla subsiguiente, los leales lanzaron una feroz ofensiva con un ímpetu imparable. Fernus y sus 2 hermanos, como un tridente, se dividieron en 3 grupos. Corax aprovechó su ventaja de velocidad para dar caza a los hijos de Horus en los cañones, Vulcano lideró las fuerzas fuertemente blindadas en una feroz batalla contra los titanes imperiales de la Guardia de la Muerte, mientras que el propio Fernus avanzó hacia Forgrim, que se encontraba en el centro de las líneas enemigas. Al ver que las líneas de batalla se desmoronaban gradualmente, los rebeldes también desplegaron sus fuerzas, previamente ocultas. Mortarion y Angron irrumpieron en el campo de batalla, y los ataques de las salamandras y los guardias del cuervo fueron frustrados gradualmente. Entre los hijos de Horus, profundamente influenciados por Slaanesh, también surgieron guerreros del ruido con armas sónicas. Guerreros del ruido, haciendo honor a su nombre. Dorn examinó las armas de los guerreros del ruido, considerando una contramedida. Hazlos añicos con fuego pesado antes de que se acerquen. Perturabo notó la aterradora letalidad de los guerreros del ruido en combate cuerpo a cuerpo. Esto no son simples ondas sonoras. Está mezclado con poder de disformidad. Debemos preparar defensas contra la energía psiónica. Magnus reflexionó sobre cómo contrarrestar las ilusiones. Con el paso del tiempo, la batalla se volvió cada vez más feroz, con casi 1000 astartes muriendo cada minuto. 3 horas después del inicio de la guerra, los refuerzos imperiales finalmente alcanzaron la órbita cercana a la Tierra de Isbanube. Vulcan y Corax, gravemente dañados, esperaban que Fernus detuviera su ofensiva, permitiendo que los refuerzos tomaran el control del frente, mientras ellos reponían suministros y descansaban antes de lanzar un asalto final. Pero Fernus rechazó la sugerencia de su hermano. No estaba dispuesto a renunciar a la oportunidad de matar a Forgrim, que estaba tan cerca. Sin otra opción, los salamandras y los guardias del cuervo se retiraron solos, dejando toda la línea del frente en manos de la mano de hierro. Fernus, cargando sin descanso, logró alcanzar a su antiguo mejor amigo. Los dos, antes cercanos, ahora actuaban como desconocidos, blandiendo sus espadas, intentando matarse mutuamente. Fuiste demasiado imprudente, Fernus. Claramente, esto es una trampa tendida para ti. Las acciones de Gorgon hicieron que Johnson frunciera el ceño. ¿Quién hubiera imaginado que habría traidores entre los refuerzos? Suspiró Forgrim. Las 4 legiones de refuerzo, lideradas por sus respectivos primarcas, también han desplegado sus fuerzas. Los guerreros de hierro desembarcaron en la retaguardia izquierda, estableciendo fortalezas allí mismo. Los alfas y los portadores de la palabra desembarcaron en los flancos de las salamandras y los guardias del cuervo, respectivamente. Los señores de la medianoche han dispersado sus compañías por el perímetro exterior. Espera, esta formación, podría ser. Gorgon se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Miró a Alparis con asombro, incapaz de creer que las 4 legiones que habían venido a reforzarlos los hubieran traicionado. Tienes que darnos una explicación, Alparis. Es mi deber, igual que lo que hiciste tú, Johnson, rió entre dientes el soberano serpiente. ¿Tu deber es la traición? Traición. ¿Qué te hace pensar que necesariamente te he traicionado? Quizás solo me estoy preparando para volverme contra ti. Dorn dijo con disgusto. Siempre eres así, recurriendo a estas tácticas sin sentido y deshonrosas. Eso es porque no entiendes la misión y la responsabilidad que tengo. Alparis alzó la voz. Solo observa, usaré mi sabiduría para salvar al imperio y al emperador. Justo cuando la moral del imperio se elevaba con la llegada de refuerzos, el señor de la guerra ordenó disparar una bengala de señales. Al elevarse la bengala, las 4 legiones que lo seguían mostraron sus colmillos.
Usaron una potencia de fuego feroz para declarar su lealtad a los leales. Las salamandras y los guardias del cuervo, en retirada, se vieron obligados a retroceder al campo de batalla central bajo esta abrumadora ofensiva. La primera en derrumbarse fue la legión salamandra de Vulcano. Las benévolas salamandras se acercaron a las posiciones de los guerreros de hierro sin sospechar, sin saber que esto los exponía completamente al alcance de la artillería de la cuarta legión. ¿Por qué rechazaron nuestra solicitud médica? ¿Por qué nos apuntaron con sus armas? ¿Por qué debería disculparme contigo? Incluso el endurecido Perturabo sintió un nudo en el corazón al ver morir a su inocente hijo del dragón a manos de los guerreros de acero. ¿Y yo? Si no hubiera entregado mis armas a otros, tu legión no habría sufrido una pérdida tan devastadora. Normalmente, el señor dragón habría estado feliz de cultivar buenas relaciones con sus hermanos, pero la visión de su descendencia masacrada obligó a Vulcan a forzar una sonrisa, indicando que aceptaba la disculpa de su hermano. A medida que las fuerzas blindadas de los señores de la medianoche y la Legión Alfa se unían al asedio de las salamandras, la situación de Vulcano se volvió cada vez más grave. Finalmente, desesperado, el señor de los dragones de fuego desafió a su hermano, Perturabo, pero la única respuesta fue una bomba nuclear táctica. Así, Vulcano Bocan, comandante de la 18ª Legión, murió en una nube de hongo. Perturabo miró a su hermano desaparecer en la explosión nuclear, incapaz de pronunciar palabra. ¿Por qué Vulcano precisamente? No, hermano. Ni siquiera te atreviste a enfrentarlo. Mirando a sus hermanos llorarlo, Vulcano esbozó una sonrisa amarga. Perdona a mi padre, parece que mi viaje termina aquí. En este mundo, la muerte es el final del deber para algunos, pero para otros es solo el comienzo. Observa con atención el verdadero poder y talento que posees, mi misericordioso hermano. Pero el Señor del Fuego no pereció. La muerte despertó su verdadero talento. Resulta que Vulcano era un inmortal oculto, y este poder que nunca descubrió lo devolvió a la vida. Desafortunadamente, un solo primarca no pudo cambiar el curso de la batalla. Durante la posterior barrida, Vulcano fue capturado por los rebeldes y encarcelado en el laberinto de la nave insignia de los Amos de la Noche, el Anochecer. ¡Viva Vulcano! Los salamandras, cuya moral había estado baja momentos antes, ahora vitoreaban la resurrección del primarca. Al otro lado del campo de batalla, el señor Cuervo Corax también fue duramente asediado por Angron y Lorgar. Durante la batalla, Corax se horrorizó al descubrir que algunos de los portadores de la palabra se habían transformado en una especie de monstruos retorcidos. Estos seres inhumanos masacraban a sus propios descendientes a un ritmo vertiginoso. ¡Qué poder tan aterrador! ¿Será también la corrupción de la disformidad? ¿Qué son esas cosas, Lorgar? No conozco a Corax. Nunca había visto nada igual. Lorgar miró con asco a estas criaturas humanoides ataviadas con armaduras de portadores de la palabra. En ese momento crítico, el Señor de la Humanidad habló, explicando. Son guerreros encantados, producto de la unión de demonios de la disformidad en cuerpos humanos. Sin embargo, parecen más estables. Ni siquiera yo había visto guerreros encantados tan estables. Parece que Caos se ha esforzado mucho para conquistarlos. Le he fallado a tu padre. Es mi deslealtad la que ha provocado esta tragedia. Te juro que nunca volveré a decepcionarte. Eso espero. Corax no podía quedarse de brazos cruzados mientras su descendencia perecía. Activó su mochila propulsora y mató a 3 hijos benditos antes de aterrizar. El poder del primarca era inigualable. La situación cambió drásticamente después de que el Señor de los Cuervos se uniera a la batalla. Los 1000 guerreros encantados que habían estado desplegando su poder quedaron reducidos instantáneamente a solo unas pocas docenas de supervivientes. El Hijo Bendito es la forma ideal de coexistencia entre la humanidad y el caos a ojos del hogar. No permitiría que su hermano masacrara a un humano tan perfecto. Así que, aun sabiendo que estaba en inferioridad numérica, se lanzó valientemente a luchar contra su hermano. Eres muy protector contigo mismo, comentó Angron con sarcasmo. Quizás esto sea lo que llaman la ignorancia como una bendición, dijo Conrad, disfrutando de la actuación del hogar en el vídeo. Pero el gran orador no es un primarca conocido por su fuerza. Frente al asesino Corax, Logar se puso rápidamente a la defensiva. Durante la batalla, Logar también intentó influir en Corax con palabras, pero desafortunadamente, Corax solo respondió con una frase a la prolija explicación de Logar. Los traidores merecen morir. Parece que mi destino está sellado. Quítame la vida, Corax, y haz que pague por mis vergonzosas acciones.
Logar había aceptado su muerte inminente. La franqueza del gran orador le causó a Korak una extraña e inexplicable sensación, pero aún así accedió. Lo haré. Tras varias rondas de combate, Lord Aurelion cayó al suelo, y Korak se preparó para rematar al líder de la rebelión con su último Ravenclaw. Pero Conrad Koz descendió del cielo, blandiendo la misericordia y el perdón, y recibió el golpe fatal por su hermano. Disgustado por Conrad y al evaluar su propia condición, Korak activó de nuevo su mochila propulsora y abandonó el campo de batalla, liderando a los guerreros restantes hacia el valle para librar una guerra de guerrillas. En cuanto a los dos primarcas que quedaron en el campo de batalla, Conrad contactó primero con su hijo mayor, Sevita, para informarle de la ruta de escape de Corax. Luego, Espectro de Medianoche, tras burlarse sin piedad de la debilidad e incompetencia de Lorga, también abandonó el campo de batalla. Eres un completo cobarde. La próxima vez que nos veamos, te ejecutaré personalmente. ¿De verdad fuiste a salvar a Lorga? Thorgrim miró a Conrad con incredulidad. Extraño, ¿verdad? Yo tampoco entiendo por qué fui a salvarlo. Quizás sea otra profecía. Espectro de Medianoche se encogió de hombros y luego dijo con ligereza. Ah, por cierto, hermano, ¿te importaría quedarte aquí? Aquí. Phoenix no entendía qué tramaba Conrad, pero confiando en él, obedeció. Sí, eso es. Esto nos facilitará el trabajo. Si los dos primarcas en la periferia se encuentran en una situación tan desesperada, Firmus, en pleno centro del campo de batalla, está en aún peor situación. Firmus ha sido golpeado de nuevo en la cabeza por el rompeforjas, y Thorgrim ha sido acuchillado en el abdomen por la espada llameante reforjada. El intenso dolor ha despertado la mente demoníacamente corrompida de Thorgrim. Al darse cuenta de la enormidad de sus crímenes, el orgulloso Fénix bajó la cabeza y murmuró, ¿qué he hecho? ¿Qué le he hecho a mi hermano? Gorgón respondió con enojo. Ya no eres mi amigo. Has perdido ese derecho. Demasiado tarde, todo es demasiado tarde. Suspiró, mirando a su arrepentido amigo Firmus. A medida que la espada llameante se acercaba cada vez más a su cuello, Thorgrim instintivamente desenvainó su espada penetrante para bloquear el golpe fatal. La espada imbuida de demonios le otorgó a Thorgrim un nuevo poder, permitiéndole abatir a la gorgona que se abalanzaba sobre él. Mátalo o te matará. En ese momento, el Fénix finalmente comprendió el error que había cometido al tomar esta espada demoníaca del templo de la hoja perforante. Supo que no tenía redención. Finalmente, bajo la influencia del demonio, Thorgrim desató su golpe final, cercenando la cabeza de Fénix. ¡Pum! Con un fuerte estruendo, el verdadero Thorgrim se desplomó en el suelo, inconsciente. Uf. Sabía que llegaría a esto. ¿Dónde estoy? Preguntó Thorgrim, ya despierto, a quienes lo rodeaban, con aspecto increíblemente débil. Los guerreros púrpuras que lo rodeaban respondieron amablemente. Gracias a Dios, por fin has despertado, padre. Esta es la enfermería del Palacio Terra. ¿Enfermería? ¿No debería estar en la sala del trono? ¿Dónde está mi hermano? ¿Cómo está Firmus? El Fénix Púrpura, recordándolo todo, preguntó con ansiedad por el paradero de Gorgón. Eidolon dio un paso al frente y dijo. El señor Firmus Manus sigue vivo y bien. Actualmente está en su legión, calmando a su inquieto vástago. Thorgrim respiró aliviado. La noticia de Firmus lo tranquilizó. Luego, volviéndose hacia Vespersian, preguntó. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué pasó después de que perdí el conocimiento? Tras su colapso, los boticarios bajo el mando de Lord Conrad Koz le brindaron asistencia médica inmediata. Entonces, los astartes de la mano de hierro intentaron atacarnos, pero fueron detenidos por el emperador y los demás primarcas. Después, el emperador nos ordenó que primero lo sacáramos del salón del trono, mientras el puño imperial y los guerreros de hierro lo remodelaban. ¿De verdad? Mientras Vespersian relataba los acontecimientos, la expresión de Phoenix se tornó cada vez más sombría. Al ver esto, el Lord Comandante y los comandantes de compañía circundantes intercambiaron miradas y dijeron. Lord Feralas me pidió que le transmitiera un mensaje. Afrontaré ese oscuro final con usted. Mientras tanto, en el campamento de la mano de hierro, Feralas confirmaba la situación con su escudero, Santo. Informa sobre la situación de la Legión, Santo. Padre, como usted solicitó, hemos mantenido la información en secreto. Nadie, salvo los presentes, sabe lo que sucedió en el Salón del Trono. Santo informó con veracidad sobre el estado actual de la mano de hierro. Gorgón asintió y presionó. ¿Qué hay de Octubre Moor? ¿Qué están haciendo él y su clan Moragul ahora?
Intenta sembrar el odio contra la tercera legión entre los demás clanes y espera matar a Fulgrim ahora para evitar ese oscuro futuro. Deténganlo. No podemos permitir que siga sembrando el odio. Pero, Santo dudó. No hay peros. Todo lo que está sucediendo ahora nos dice una cosa. El futuro se puede cambiar. Si de verdad quieres evitar mi muerte, haz lo que te digo, Santo. Sí. Santo obedeció y se fue. Observando a la 10ª legión, que estaba ocupada, Sanhilles se lamentó. ¿Quién hubiera imaginado que las cosas terminarían así entre Fulgrim y Fermus? Sí. Horus tomó una bandeja de frutas y se la entregó al arcángel. Sanhilles suspiró y extendió la mano para tomar la bandeja. De repente, una sombra se interpuso entre los dos hermanos, les arrebató el plato de fruta y rió entre dientes mientras comía. Deberían acostumbrarse a este tipo de cosas cuanto antes. El fratricidio fraternal no es algo a lo que uno se acostumbre fácilmente, se burló Saint-Gilles, estirando la mano hacia atrás para agarrar el plato de fruta. Conrad, ¿hay algo más que quieras decirnos? Horus esperaba que su hermano de medianoche le contara más sobre el futuro. No, desde que esa imagen empezó a reproducirse, su influencia en mí ha disminuido. En otras palabras, aunque aún puedo vislumbrar el torrente del destino, comparado con el pasado, soy como un ciego. Entonces Fenus y eso es un recuerdo del pasado. Pero con ese dispositivo, ya no necesitas mi maldita habilidad, ¿verdad? Espectro de medianoche rió entre dientes, buscando más fruta, pero Sanhilles la esquivó hábilmente. El dios lobo sintió un ligero arrepentimiento por este resultado, pero entonces, al recordar que su hermano había escapado con éxito del tormento de la profecía, el arrepentimiento se desvaneció con el viento. Crujido y las puertas de la sala del trono se abrieron y Fulgrim regresó al salón con sus hijos imperiales. Se quedaron atónitos al encontrar la sala del trono completamente transformada, por dentro y por fuera, asemejándose a un antiguo anfiteatro romano. En el centro, los tronos de los 18 primarcas estaban dispuestos según su orden legionario, cada uno grabado con los símbolos más representativos de su primarca. Tras los tronos se encontraban las áreas de actividad de los hijos de sus respectivas legiones. Al notar el regreso del Fénix de túnica púrpura, Gorgón guió con entusiasmo a su hermano hacia adelante, como si nada hubiera pasado, haciendo llorar a Fulgrim. Ahora que todos están aquí, continuemos. Tras matar a Fermus, Fulgrim lloró, con los ojos empapados en lágrimas observando su entorno. Fulgrim vio la cabeza de Fermus, vio a la legión, antaño perfecta, ahora deleitándose en actos perversos, y alzó su espada para poner fin a su vida pecaminosa. Sí. Eso es, hazlo. Hazlo ahora. Fermus miró con preocupación al Fénix, ahora deshonrado. Es una lástima que el demonio impidiera que el perfecto se suicidara. No, Fulgrim. El suicidio no es el fin para un perfecto. Deberías olvidarlo. Puedo acabar con tu culpa y tu dolor, siempre y cuando me entregues tu cuerpo. ¿En serio y? Por supuesto. La descendencia furiosa que lo rodeaba fue la gota que colmó el vaso. Entonces ven. Acaba con mi sufrimiento. Ya que cometiste el error, deberías expiarlo, no intentar escapar. Tienes razón, Thorn. Poseído por el demonio, Fulgrim fue a la residencia del Señor de la Guerra para ofrecer un gran regalo al dios lobo. Me enteré de tu victoria. El demonio ignoró el saludo del Señor de la Guerra, esbozando solo una sonrisa desdeñosa. Entonces, sacó la cabeza de Fenus de la caja de regalo y la arrojó con indiferencia ante el Señor de la Guerra. Este acto blasfemo enfureció a todos los presentes. Maldito bastardo. El acto del demonio de humillar los restos de Fenus con su propio cuerpo enfureció a Fulgrim. Pensé que nuestro hermano no diría palabrotas. Después de todo, algo así ha sucedido. Intenta comprender a Corax. Guilliman le susurró un recordatorio a su hermano menor. Que maldiga. Solo renunciando a la búsqueda de la vanidad, el Fénix podrá resurgir de sus cenizas. Espectro de medianoche permaneció tranquilo y sereno. Tras un breve momento de silencio atónito, Horus cuestionó la verdadera forma de la persona que tenía delante. ¿No eres Fulgrim, qué eres? Sí, no soy tu hermano. Si me definieras en términos humanos, podrías llamarme demonio. Ahora tomaré el control de este cuerpo. Libera a mi hermano. No seas tan cruel. Si no hubiera guiado sus acciones, no habrías logrado esta victoria. Así que, por favor, cierra la boca, por tu propio bien y el de tu hermano. Viendo que era impotente ante el demonio que tenía delante, Horus solo pudo advertirle que ocultara su identidad, mientras que al mismo tiempo se proponía encontrar la manera de salvar el alma de Fulgrim. Deberías matar a ese bastardo.
Cálmate, hermano mío. Conozco tu ira, pero en este momento estás ante padre. Y tienes razón, Gorgona, perdí los estribos. El fénix de túnica púrpura reprimió su ira. Yo también lo hago a menudo. Venus le dedicó a Forgrim una sonrisa sincera, y el fénix, ahora en calma, le devolvió la sonrisa a su hermano. En el campo de batalla de Istaban-Nube, las 3 legiones leales se habían derrumbado por completo, y solo unos pocos lograron escapar del cerco rebelde. Corax, que había huido a las montañas, logró reunir a sus descendientes restantes y liderarlos contra la persecución de Angron. Al 98º día, sin ningún lugar a donde retirarse, Corax decidió luchar a muerte contra los devoradores de mundos. Pero una nave de guerra de la Guardia del Cuervo llegó a tiempo, llevándose al primarca y a los supervivientes del sistema Istaban. Sin embargo, lo que Corax no sabía era que esta nave era en realidad el resultado de la indulgencia deliberada de Alpha. ¿Debería darte las gracias? No. Mis hermanos Cuervo están involucrados. Todas mis acciones son en beneficio de mi padre y del imperio. Pero Vulcano, el señor de los dragones, no tuvo tanta suerte como Corax. Tras su resurrección, se encontró rodeado de cientos de guerreros de hierro y amos de la noche. Vulcano luchó desesperadamente contra los rebeldes, pero, superado en número, fue finalmente encarcelado por los espectros nocturnos. Conrad pasó meses intentando matar a Vulcano. Pero Vulcano nunca podría morir de verdad. La naturaleza de la inmortalidad lo enfurecía. Sigue siendo el mismo. El señor de los dragones miró con tristeza a los inocentes que habían muerto por su culpa. Sí, soy un monstruo, un loco, así que mátenme si es necesario. La sinceridad y seriedad en las palabras de Conrad desconcertaron a Vulcano. ¿Por qué? Porque soy culpable. Maté a un mortal inocente. Y no quiero que el caos tenga la oportunidad de jugar con mi alma. Así que si de verdad sucumbo a la locura otra vez, mátenme. ¿Solo por un mortal? Horus se quedó incrédulo ante las palabras de Conrad. No, también por aquellos que murieron injustamente por mis atrocidades. ¿Y tus legiones? Las confiaré a alguien verdaderamente digno. La resolución del fantasma de medianoche dejó a todos sin palabras. Los rebeldes lograron una brillante victoria en Isban-Nube, lo que les permitió recuperar el progreso perdido en Isban III. Ahora el señor de la guerra puede continuar el avance según el plan original. Los primarcas centraron su atención en Horus, esperando escuchar su siguiente movimiento. Horus, poniéndose en el lugar del traidor, comenzó a considerar el siguiente plan de batalla. Tras un momento de reflexión, el dios lobo habló. Debería seguir conquistando a los hermanos restantes. Chagata y Isangilius serán mis primeras opciones. Luego, envía una poderosa flota para destruir la flota punitiva de Dorne, debilitando así las defensas de Terra. Un acuerdo razonable. Aunque no sé por qué mi flota no llegó, sin duda la haré regresar a Terra en cuanto Venus muera. Dorne estuvo de acuerdo con los planes tácticos de Horus mientras consideraba sus propias contramedidas. ¿Qué hay de León y yo? Gilliman, al ver que nadie le prestaba atención, le preguntó a Horus cómo planeaba enfrentarse al quinto príncipe. La guerra en el mundo escudo sin duda debilitará a la primera legión. Enviaré a los señores de la medianoche o a la legión alfa para interceptar a los ángeles oscuros que regresan. En cuanto a los 500 mundos Horus se detuvo al oír que Gilliman mencionaba un reino dentro de otro reino. ¿Qué harás? Nada. Preguntó Horus con incertidumbre. ¿Qué? ¿Cómo puedes quedarte de brazos cruzados viendo cómo un reino leal al emperador se sienta detrás de tu ejército? La respuesta del dios lobo desconcertó al rey de Alteramar. De hecho, y creo que aprovecharás esta oportunidad para declarar la independencia. Mirando a los ojos inocentes de su hermano, la voz de Horus se apagó. Gilliman quiso refutar el punto de vista del dios lobo, pero la aprobación tácita de sus otros hermanos lo dejó profundamente traumatizado. Pero en el campo de batalla, las situaciones cambian constantemente, por lo que el jefe de guerra también debe revisar sus tácticas según la situación actual. En la sala de reuniones de los espíritus vengativos, Horus convocó a sus hermanos. Perturabo, Forgrim, Angron y Logar acudieron en sus formas reales, mientras que los otros 4 participaron mediante imágenes virtuales. Pero para sorpresa de todos, Logar, el primarca de los portadores de la palabra, atacó repentinamente a Forgrim. El alto portador de la palabra, mientras golpeaba a Forgrim con su cetro, exigió saber quién controlaba a su hermano. El espíritu del hogar, imbuido del poder de la fe, causó al demonio un dolor inmenso. ¿Se puede usar la fe así?
Todos observaron con asombro cómo el alto portador de la palabra, que previamente había sufrido una aplastante derrota a manos del señor Cuervo, ahora se alzaba sobre el noble Forgrim. Esto les hizo reconsiderar el valor de la fe. Hermano, creo que necesito la ayuda de un grupo de sacerdotes de tu legión. Por supuesto, hermano mío, seleccionaré cuidadosamente un sacerdocio para ti. Logar observó al Fénix arrepentido. Las medidas desesperadas son inútiles, advirtió el Khan al Fénix de Chemos con un proverbio de su mundo natal. Lo sé, y por eso también busco tu ayuda, hermano. Espero que los cicatrices blancas y los ángeles sangrientos puedan enviar algunos grupos de expertos a mi legión. Bastará con aquellos capaces de identificar la presencia de fuerzas de la disformidad. Chagatai, al ver la firme decisión del Fénix, accedió a enviar a algunos de los profetas de la tormenta para apoyar a su hermano. ¿Qué haces, Logar? No es nuestro hermano. Algo se ha apoderado de su cuerpo. ¿Como tu hijo bendito? No. El hijo bendito es el ser perfecto nacido de la fusión de la humanidad y el caos. Carece de esa armonía. Esto no es ascensión, sino una profanación de la fe. Aunque Horus impidió con éxito que Logar atacara a Forgrim jurando expulsar al demonio de su hermano, el gran susurrador se apoderó más tarde del orgullo imperial, usándolo para amenazar a los demonios y obligarlos a entregar el alma de Forgrim. Los demonios, indefensos, llevaron a Logar hasta una pintura. Entonces, ¿salvará Logar a Forgrim a continuación? Por supuesto, jamás permitiré que un vil demonio siga controlando a mi hermano. Logar sonrió al ver los ojos de su hermano en la pintura. Saludos, hermano mío. El demonio se sintió intrigado por la extraña actitud del Logar. ¿Qué viste? La verdad, vi la verdad. Disfruta de tus derechos como amo. Pronto te arrepentirás de tus acciones. Dicho esto, Logar regresó a la legión para prepararse para la inminente batalla de Kot. ¿Qué viste? Preguntó Forgrim con entusiasmo al gran portador de la palabra. Loka estaba completamente desconcertado. No sé nada. Mientras tanto, Robert Guilliman estaba preocupado por sus 500 mundos debido a la aparición de Kosh. Kosh. ¿Qué pretendes hacerle a mis 500 mundos? ¿No es obvio? Enviar una legión con una disputa de sangre al reino de los ultramarines, ¿qué otra razón podría tener sino venganza? Johnson miró a Guilliman, quien ya sabía la respuesta. ¿Pero pueden los portadores de la palabra realmente destruir a los ultramarines y los 500 mundos de Alteramar? Corax, quien también sabía lo ricos y poderosos que eran los 500 mundos, no se mostraba optimista respecto a Loka y su legión de portadores de la palabra. La destrucción completa no es necesaria. Simplemente emitir una orden de exterminio a cada mundo subordinado retrasará eficazmente las acciones de las 13 legiones. Una vez que el grueso de los rebeldes esté libre, destruir Alteramar será pan comido. Muy buena idea, Johnson, pero te olvidaste de mi legión. Los ultramarines lucharán con uñas y dientes para proteger sus reinos. Valor y honor. Rugieron los ultramarines, declarando su determinación de defender su patria. El león, mirando fijamente a los ojos de su hermano, preguntó. ¿Entonces dispararás primero? ¿Qué quieres decir? Dorn ha dado órdenes a todas las legiones de atacar Horus, pero tu legión no ha aparecido en el sistema Istaban. Esto significa que o lo ignoras por completo, o... No tengo intención de deslealtad. Guilliman interrumpió la explicación del león. Entonces es fácil de adivinar, ¿verdad? Los desprevenidos ultramarines se reunieron en Kos por alguna razón, y luego fueron atacados repentinamente por los portadores de la palabra. El dios lobo llenó los vacíos en la situación de Kos, provocando que el rostro de su hermano se contrajera de rabia. En este momento, los ultramarines, ajenos a la traición del señor de la guerra debido a la tormenta disforme, esperan la llegada de los portadores de la palabra a Kosh, según las órdenes del señor de la guerra, preparándose para unirse a ellos en la guerra contra el imperio orco Garask. La 13ª legión cree que Horus orquestó deliberadamente el lanzamiento simultáneo de las dos legiones, con la esperanza de que el señor de la guerra estableciera su autoridad y resolviera el conflicto causado por la ciudad perfecta. Por lo tanto, bajo el liderazgo del primarca, los ultramarines prepararon un gran festín para dar la bienvenida a los portadores de la palabra. Pero este festín está destinado a terminar en un derramamiento de sangre. Kosh arderá. Se acabó, lamentó Guilliman por el destino de Kosh. La tristeza de Guilliman contagió a todos en la sala. Incluso los portadores de la palabra, los más hostiles a los ultramarines, se sintieron avergonzados por los crímenes que estaban a punto de cometer.
Para calmar mejor el odio entre ambos ejércitos, Lucir recibió la orden de visitar a su amigo portador de la palabra, Chor, como enviado. Ambos, que no se habían visto en mucho tiempo, enseguida empezaron a hablar. ¿Cómo has estado últimamente, Chor? Parece que tus naves han sido atacadas. Igual que siempre. Atravesar una tormenta de disformidad siempre tiene un precio. Dime, hermano, ¿has matado a alguien nuevo desde la última vez que nos separamos? Claro, he matado a algunos marines espaciales nuevos. Aunque las palabras y acciones de su amigo eran extrañas, Lucille simplemente asumió que Chore se sentía incómodo luchando junto a él y no le dio mucha importancia. Tras indagar un poco, Lucille informó al primarca que todo estaba bien, pero sin que él lo supiera, el portador de la palabra ya había implantado un código letal e inútil en los sistemas electrónicos de Kos. Estaba tan ciego. ¿De verdad confiaba en estos bastardos?, murmuró Lucille para sí mismo entre los ultramarines. A su lado, Auguston y el Némesis ya contemplaban atacar primero. Por suerte, Marius Gage intervino a tiempo para detenerlos. Guilliman, ignorando por completo el informe de Lucille, comenzó a dar una cálida bienvenida a su primo visitante. De repente, una nave de suministros llamada Torre del Reloj se estrelló contra el muelle de Kos. Las plataformas orbitales y los dispositivos de comunicación de los ultramarines fallaron debido a un código defectuoso, dejándolos indefensos mientras la Torre del Reloj arrasaba el puerto lleno de naves de guerra. Mientras tanto, los portadores de la palabra dejaron de lado su fachada amistosa y lanzaron una serie de ataques contra los ultramarines. Las naves de guerra de los portadores de la palabra en el espacio desataron su potencia de fuego, provocando que más naves se estrellaran contra Kos. En medio del caos, los ultramarines se acercaron instintivamente a los portadores de la palabra, aún serenos, quienes respondieron con espadas. ¿No tenías un plan de contingencia? Solo tengo planes de contingencia para el enemigo, y nunca imaginé que tendríamos hermanos luchando entre sí. El tono de Guilliman estaba cargado de tristeza al ver la masacre de Kos. Usando su intelecto sobrehumano, Robert Guilliman descubrió que solo las naves de guerra de la 17ª Legión disparaban al vacío, mientras que los ultramarines eran atacados unilateralmente. Guilliman entonces contactó a su hermano remotamente. Hermano. Es un malentendido. Tú y tu descendencia destruyeron la ciudad de la perfección, avergonzándonos. Ahora no permitiremos que vuelvan a triunfar. Juro por mi padre que no iniciamos el ataque. Soy huérfano. Logar, Turiorus no podía creer que un hermano negara su relación con el emperador. Ni siquiera Mortarion y Angron lo habían hecho jamás. ¿De verdad te atreves a decir eso? Leman se lamió los colmillos expuestos con la lengua. Ja, bien hecho. Angron rió, golpeando el reposabrazos de su silla. Bajo las miradas extrañadas de sus hermanos y la carcajada de Angron, el rostro del gran orador se sonrojó. Las palabras del hogar dejaron a Guilliman completamente desconcertado, pero la situación no admitía más demora. El rey de Altera ha ordenado un contraataque, pero en la mente de Guilliman, esto sigue siendo un malentendido, por lo que el contraataque inicial de los ultramarines ha sido notablemente moderado. El primarca incluso intentó persuadir a sus hermanos para que cesaran el fuego por radio. Incluso ahora, ¿sigues pensando en una solución pacífica? Johnsen estaba bastante sorprendido por la ingenuidad de Guilliman. Ya lo he dicho antes, nunca imaginé que llegaríamos a estar en guerra. Guilliman reiteró su postura. ¿Así que te quedarás aquí sentado y aguantarás los golpes? No, los portadores de la palabra no han ocultado sus intenciones. Pronto descubriré la verdad y lanzaré un contraataque a gran escala. Finalmente, 1 hora y 57 minutos después de la orden de abrir fuego, se entregó un informe detallado al escritorio del primarca. Tras una lectura cuidadosa, el primarca se dio cuenta del engaño de su hermano. El enfurecido señor de ultramar emitió de inmediato una nueva comunicación. Escúchame, Logar. A partir de este momento, nuestra iniciativa de alto el fuego queda nula. Y no volveré a mencionarla. Tú y yo ya no somos hermanos. Te encontraré, te mataré y arrojaré tu cadáver al infierno. 2 horas. ¿De verdad permitiste que Logar y sus portadores de la palabra masacraran a tu legión durante 2 horas? El tiempo que mostraba la pantalla superaba la comprensión del rey lobo. ¿Qué le voy a hacer? No sabía nada de la rebelión de Horus. Además, la investigación lleva tiempo y las comunicaciones se están interrumpiendo, dijo Guilliman, irritado. La doctrina de la ley es tanto la fuerza como la debilidad de los ultramarines, comentó Sanguires, al comentar la actuación de la 13ª Legión. Loga disfrutó de la voz enfadada de Guilliman.
Sabía que era hora de contactar con sus hermanos. ¿Cuánto tiempo sin verte, hermano? No tienes muy buena pinta. Te despellejaré vivo, te abriré el pecho y te arrancaré el corazón. Si solo haces esto por nuestras viejas rencillas, entonces mi padre debería haberte dado de comer a Ruth. Oye. Yo no como de todo. Ruth protestó con vehemencia por los comentarios inapropiados de su hermano. Ese no es el punto. ¿De verdad diría eso Robert? Al fin y al cabo, es un hijo de la guerra. Conrad le recordó a Corax, que había regresado tarde. Logar se burló a viva voz de la ignorancia de su hermano, revelando la traición del señor de la guerra y la muerte de 3 primarcas en la conversación. Luego usó magia de disformidad para lanzar al aturdido Guilliman al espacio y aprovechó la oportunidad para invocar una horda de demonios a bordo de la gloria de Macrack. Por fin han aparecido los demonios. Horus se incorporó, observando atentamente el estilo de lucha de las criaturas de la disformidad y sus posibles debilidades. Al ver a los demonios moverse libremente bajo una lluvia de balas, Guilliman maldijo en voz baja. Maldita sea, las balas son inútiles contra ellos. Entonces usa más munición y calibres mayores. Rugió el señor de hierro. Magnus, ¿tienes algún método específico? Magnus reflexionó. Llamas, o armas con algún significado místico, pero la mejor arma sigue siendo la energía psiónica. Parece que deberíamos centrarnos en recolectar estas cosas. En cuanto al fuego, ese es el punto fuerte de las salamandras. Vulcan asintió. Compartiré algunas técnicas de optimización y análisis de métodos de combate. Afortunadamente, Irnigil, capitán del 135 de Ultramarines, descubrió inesperadamente las maravillas del fuego combinado con armas cuerpo a cuerpo y rescató al comandante del primer capítulo, Marius Gage, gravemente herido. Guilliman se sorprendió profundamente por la repentina aparición de Irnigil. ¿Un criminal condenado? Algunos también notaron el casco rojo de Il. TCH. Una mala imitación. Mientras tanto, al otro lado, en los asientos de la 13ª Legión. Gracias por su ayuda, comandante de compañía Il. De nada. Es mi deber, comandante de la primera partida Il respondió a Gage sin servilismo ni arrogancia. Aeneid fue castigado por investigar cómo contrarrestar a otras legiones, pero por orden del señor de la guerra, fue encarcelado temporalmente en la armería del primarca. Así que, tras la catástrofe, Il descubrió la debilidad del Daedrico a través de la colección del primarca y puso en práctica sus investigaciones. Un chico visionario. El rey lobo elogió la inteligencia de Il. Guilliman sonrió con ironía. Espero que nunca necesite su trabajo. Bien hecho, Il. Que esa escoria de la 17ª Legión vea nuestro poder. Cálmate, Auguston. No le causes problemas a padre. ¿No viste lo que los portadores de la palabra le hicieron a Kos, Ventandus? Es Kos. Kos, la tierra que estaba a punto de ser coronada como la 5ª campeona. Y ahora está en ruinas. Auguston ignoró claramente el consejo de su camarada. Mientras tanto, en la superficie de Kos, el comandante de compañía Ventanus reagrupó con éxito a una parte de las tropas dispersas. Aún más alentadores que el primarca, que había desaparecido 12 horas y 42 minutos después del inicio de la guerra, regresó al resplandor de Macragge y comenzó a comandar todo el ejército. Pero Guilliman, al regresar a la nave insignia, descubrió que los portadores de la palabra estaban usando armas en la plataforma orbital para asesinar al sol de Kos. El primarca inmediatamente dirigió al escuadrón de asesinato en una operación de abordaje. Dios mío. Loga, ¿cómo pudiste estar tan loco? Tus descendientes están luchando en Kos. Todos quedaron impactados por la locura de los portadores de la palabra. No, no fui yo. Nunca abandonaría a los seguidores del emperador tan fácilmente. Cuando Guilliman llegó a la plataforma orbital, descubrió que su hermano Logar no estaba. En su lugar, lo recibió el coronel Colfarun, comandante de la primera compañía de los portadores de la palabra. El despreciable Colfarun usó hechicería maligna para controlar las acciones del primarca y luego intentó corromper a Guilliman con una daga ritual, tal como lo había hecho Erebas. No. Rugió Horus ante la familiar escena que tenía ante sí. ¿Cómo pudiste ser controlado con un truco tan simple? El señor Carmesí analizó el hechizo de Colfarun una y otra vez, intentando encontrar el poder desconocido que se escondía en su interior. ¿Cómo voy a saberlo? No soy sionicista. Guilliman se encogió de hombros. ¿Cómo es posible? ¿Viste a padre usar el poder de la disformidad para moldearnos? Quizás padre no me dio suficiente poder. O quizás lo perdí por alguna razón. Magnus miró al serio Guilliman con incredulidad.
Pero la arrogancia de Colfaren lo condujo a la derrota. El primarca aprovechó la oportunidad cuando el traidor se distrajo y le arrancó el corazón con sus guanteletes de poder. Y llegó justo a tiempo y luchó junto a los padres genéticos, recuperando con éxito la plataforma orbital. Desafortunadamente, Colfaren ya había alterado la actividad del Sol y escapó a su nave en medio del caos. Un enfurecido Guilliman ordenó a Gage que persiguiera al traidor que huía y liderara a las legiones restantes en la retirada de Kosh. La batalla de Kosh no solo les costó a los ultramarines casi 120.000 guerreros, más de 100 titanes y el 80% de su poder espacial, sino que también permitió a los portadores de la palabra invocar con éxito una enorme tormenta de disformidad. Maldita sea, ese bastardo escapó. Al menos estás bien, ¿verdad? Horus consoló a los color Macrauge. ¿Cuánto tardarás en recuperar tus pérdidas y cuánto tardarás en llegar a Terra, Guilliman? Preguntó el león, más preocupado que nadie por si los ultramarines podrían seguir sirviendo al emperador. Si solo fuera un simple reabastecimiento, 2 años serían suficientes. ¿Pero qué? No creo que los rebeldes me den ese tiempo, y además está la interferencia de la tormenta de disformidad. Así que el tiempo real podría ser mayor. Creo que 5 años sería un plazo razonable. El león asintió en silencio, de acuerdo con las palabras de Guilliman, mientras mentalmente volvía a subir el nivel de peligro de los ultramarines. Desafortunadamente, los portadores de la palabra desconocen que su ataque a Kosh ha impulsado a un veterano llamado Olperson a actuar. Desde la aparición de ese mortal llamado Olpeson, el emperador se había perdido en sus recuerdos del pasado. Mientras el emperador guardaba silencio, los primarcas intercambiaron miradas desconcertadas. Padre, debería estar bien, ¿no? Preguntó Horus con preocupación al pensativo señor de la humanidad. Sanguires preguntó con incertidumbre. ¿Debería estar bien? ¿Puedes percibir la condición específica de padre, Magnus? Magnus negó con la cabeza rápidamente. No, pero en el reino etérico, el alma de padre no ha cambiado mucho. Hablando de eso, ¿quién es exactamente ese Orpeson? ¿Alguien conoce la verdadera identidad de ese mortal? Preguntó el rey lobo, volviéndose hacia Guilliman, que estaba a su lado. No lo sé. Nunca he oído hablar de él. Una persona a quien padre aprecia tanto no es un individuo común. Ese Orpeson debe ocupar un alto cargo en su ejército auxiliar Chagata y intentó aclarar las ideas de Guilliman. Siguiendo la línea de pensamiento del Khan, Guilliman recordó a sus ministros y generales competentes. Tras mucha deliberación, el primarca confirmó que nunca había visto ni oído el nombre Orpeson. Padre, necesita que encontremos a ese Orpeson, señor. Al ver que no podía obtener la respuesta que buscaba de su hermano, Horus se impacientó y ansiaba compartir las cargas de su padre. No hace falta. No lo encontrará. La voz del hijo devolvió al señor de los hombres a la realidad. Padre, por favor, créeme. Con la capacidad administrativa de los 500 mundos, encontrar a alguien con antecedentes militares no debería ser difícil. Dame un poco de tiempo y lo traeré sano y salvo a Terra. Guilliman intervino rápidamente, pensando que la negativa del emperador se debía a la desconfianza en las habilidades de Alcramar. Hijo mío, aprecio tus buenas intenciones. Pero no cuestiono tus capacidades ni las de tu legión. Es solo que Orfeo no es un hombre común. Si no quiere verme, incluso a mí me resultará difícil localizarlo. Las palabras del emperador fueron como una bomba que cayó sobre la mente de todos. Anteriormente, nadie había creído que hubiera algo que un gobernante humano no pudiera lograr. Si los métodos convencionales no logran encontrar al Orfeo, ¿debería recurrir a algún método especial? Un destello frío apareció en los ojos del león, haciendo que los párpados de Guilliman se contrajeran involuntariamente. No. Déjalo así, Johnson. El statu quo está bien. Al menos sé el paradero de mi viejo amigo. Por suerte, el emperador rechazó la sugerencia del león. Esto solo avivó la curiosidad de todos sobre los orígenes de Orpeson. Con el final de la batalla de Kosh, una guerra entre la roca y el acero está a punto de comenzar en el sistema Fal. ¿Guerreros de hierro y puños imperiales? Parece que será una batalla de lanza y escudo. Esta batalla no tiene ningún interés. Perturabo se burló. ¿Ah, sí? ¿Así que crees que tienes la victoria garantizada? Magnus miró a Perturabo con sorpresa, incapaz de comprender cómo el habitualmente meticuloso rey de hierro podía llegar a tal conclusión sin ningún análisis de datos. Para mayor sorpresa aún, Dorn coincidió con el punto de vista de Perturabo. Perturabo tiene razón. ¿Por qué?
¿Has olvidado algo, Magnus? La guerra se libra en el sistema Fal, mientras yo estoy lejos, en Terra. Esta no es una batalla entre Perturabo y yo. ¿Estás diciendo que gané injustamente? No, la guerra solo tiene vencedores. La supuesta injusticia es solo una excusa que usan los perdedores. La explicación de Dorn tranquilizó un poco a Perturabo, pero Dorn continuó. Pero lo que intento decir es que puede que ni siquiera participes personalmente en la batalla, y si esta es una contienda entre nuestros descendientes, entonces los míos tienen posibilidades de victoria en la batalla naval. Entonces veamos quién gana esta batalla naval. El señor de hierro ya no miraba a Dorn, girándose para observar a sus descendientes. Estaba a punto de demostrar la verdadera fuerza de la Cuarta Legión. En ese momento, los guerreros de hierro ya temblaban de miedo bajo la mirada del padre genético. Nadie se atrevió a asegurarle al impredecible primarca que definitivamente ganarían. ¿Crees que podemos ganar, Flax? Danteok desvió su atención del primarca al maestro del tridente. ¿De qué tonterías estás hablando? Por supuesto que ganaremos. El arrogante arca mostró un profundo desprecio por el recién ascendido Danteok. La confianza ciega no nos dará la victoria. Todos sabemos lo poderosas que son las fuerzas del vacío de la séptima legión. Así que tienes miedo, cobarde. Turi, basta. Flax interrumpió la discusión de las dos espadas secundarias. Miró a Arca con solemnidad y dijo: subestimar al enemigo no facilitará la victoria. Luego instruyó a Danteok. Padre ha dado la orden. No tenemos más remedio que ganar. La flota de retribución, que debía dirigirse al sistema Istaban, fue bloqueada por un repentino evento diciembre. Durante la maniobra de evasión de emergencia, un tercio de las naves se perdieron en la disformidad. El comandante Yanard, designado personalmente por Roger Dorn, también falleció, confiando su mando a Alexis Plax antes de morir. Plax, pensó Dorn, recordando la vida de este hijo alto. Algunos de sus hermanos no pudieron evitar preguntar: ¿quién es? Era el aprendiz de Yanard, un joven talentoso. ¿Un aprendiz? Tu comandante dejó que un aprendiz ocupara su lugar. Al enterarse de que el oponente de su legión era solo un aprendiz, Perturabo perdió el interés en esta batalla fatal. Confío en el juicio de Yanard. Dado que eligió a Farax, debió ser la solución óptima en ese momento. Dorn aún confiaba en su protegido. Entonces no busques excusas para tu fracaso. El rey de Olimpia tenía razón. Hay innumerables comandantes de compañía y de grupo de ataque de alto rango en la flota. Comparado con ellos, no soy ni excepcional ni tengo la experiencia necesaria. Farax temía manchar el honor del primarca y de la legión. Confía en ti mismo, Farax, tanto como yo confío en ti. Yanard animó al aprendiz, aún inexperto. Tras recibir las noticias de Isbanube, Dorn también intentó llamar a la flota de respuesta, pero todas las comunicaciones astrales fueron interrumpidas por la creciente disformidad. Aunque no se han recibido comunicaciones de Terra, Farax no ha optado por quedarse de brazos cruzados. Tras descubrir una serie de anomalías en el sistema Fal, Farax ordenó una ofensiva bélica a gran escala, practicando tácticas de defensa contra ataques mientras buscaba la forma de atravesar las tormentas de disformidad. Un guerrero astuto. El Khan, igualmente hábil en la guerra naval, reconoció de inmediato el ingenio de la disposición de Farax. La formación aparentemente rígida mejora la movilidad de la flota. Nunca esperé encontrar a un individuo tan disruptivo dentro del puño imperial. Algo realmente raro. La Hidra Suprema elogió a Farax mientras se burlaba sutilmente de su camarada a su lado. 88 días antes de la guerra, el equipo de la flota de retribución detectó una gran cantidad de señales psiónicas. Inicialmente, los comandantes de la flota pensaron que se trataba de un ataque psiónico, pero las naves de reconocimiento les dieron una respuesta diferente. Las señales provenían de miles de plataformas de transmisión de información, operadas por psionicistas torturadores. El puño imperial interpretó esto como un presagio de ataque. Los tecnosacerdotes intentaron localizar el destino de la señal, pero no encontraron nada. El enemigo los había estado vigilando durante más de 50 días y no sabían nada al respecto. Motalian murmuró con disgusto. Brujería. Lo que el puño imperial no sabía era que esta información se envió a los guerreros de hierro. El primarca Perturabo formuló personalmente el plan de asalto basándose en ella. Ja. Lo tenemos. La mayoría de los guerreros de hierro vitorearon la aparición del primarca. Pero Danteok fue la excepción. Por alguna razón, la imagen de Farax le causó a Danteok una extraña sensación, que lo hizo querer creerle involuntariamente.
Danteok se rió de sus propias especulaciones descabelladas, pero descartó rápidamente la absurda idea. Después de todo, un simple Astartes no podría alcanzar a la sangre de hierro. Tras una larga espera, la flota de la retribución finalmente se ha topado con su ansiado enemigo. Una flota liderada por el calculador ha aparecido, cargando contra el puño imperial como una lanza, casi atravesando las defensas erigidas por Farax. Maldita sea. A diferencia de los demás, el Rey de Hierro reconoció de inmediato que este era el plan que había ideado para contrarrestar a Sigismund. Si se tratara del hijo mayor de Dorne, la victoria ya estaría declarada. Una formación fuera de lugar. Un error inimaginable. Chagatai, Dorne, Alparis y otros primarcas, maestros de la guerra naval, aunque desconocían por qué su hermano había usado una formación de punta de lanza, sabían por su amplia experiencia que este era el dominio de Farax. La expresión del Rey de Hierro se ensombreció gradualmente ante la reacción de su hermano. Al contemplar la flota de la retribución que había aniquilado, Perturabo sintió una inmensa alegría. Ya no se conformaba con observar el campo de batalla a través de sensores. Ansiaba presenciar su propia victoria de primera mano. Aun habiendo presenciado la difícil situación de muchos primarcas, la imagen de Perturabo agazapado en la plataforma de lanzamiento seguía sorprendiendo a muchos. ¿Y por qué no le pusiste ventanas al sangre de hierro? La guerra del vacío requiere cañones poderosos y sentidos agudos. Añadir ventanas solo crea debilidades, intentó defenderse Perturabo. ¿Y qué eres ahora? Alguien señaló la imagen. El señor de hierro permaneció en silencio. Pero el primarca, inmerso en la guerra, desconocía el inminente contraataque de Farax. La feroz lucha inevitablemente hirió a los guerreros de hierro, y las lentas naves capitales comenzaron a desincronizarse con el resto de la flota. Por otro lado, el puño imperial, bajo el mando de Farax, a veces revoloteaba como mariposas, a veces descendía en picado como abejas venenosas. A medida que la expresión del padre del Génesis empeoraba, los corazones de los guerreros de hierro latían más rápido. Después de que Berosos quedara inválido, nadie quería aparecer en la pantalla. Este tipo llamado Farax es un genio. Los primarcas restantes, tras presenciar el cambio en la batalla, también quedaron impresionados por las habilidades de Farax. A este paso, las posibilidades de victoria de Farax son muy altas. El mando de Farax es ciertamente muy astuto, pero para lograr la victoria final, eso por sí solo no es suficiente. Dorn descartó la posibilidad de la victoria de Farax. Aunque mi formación se ha dividido, sigo teniendo la ventaja. Nada cambiará, salvo pagar un precio ligeramente mayor. Al enterarse de que el comandante del puño imperial no era Sigismund, Perturabo inmediatamente dio nuevas órdenes a todo el ejército. Sin embargo, antes de que los guerreros de hierro divididos pudieran cumplir las órdenes de los primarcas, el comandante de la sexta compañía, Tyr, descubrió la ubicación del sangre de hierro. Este repentino informe le dio a Farax la oportunidad de obtener la victoria, y de inmediato ordenó a todo el ejército abordar el sangre de hierro y matar a Perturabo. ¿Crees que puedes matarme? Perturabo evaluó al imprudente loco que tenía ante sí con una seriedad sin precedentes. Sé que es difícil, pero debo intentarlo, respondió Farax con calma. Ja, entonces ven e inténtalo. Perturabo apartó la mirada de los hijos de Dorne. Loco. Idiota. Loco. Cállate, Ark. ¿O también quieres enfrentarte a la ira del primarca? Danteok interrumpió las maldiciones de Ark. En lugar de preocuparnos por ese puño imperial, deberíamos preocuparnos por nosotros mismos. Si de verdad llegan hasta Padre, Berosos será nuestro ejemplo. La descripción de Flax del oscuro futuro les dio escalofríos a todos los guerreros de hierro. Has cambiado mi actitud hacia ti, hermano Flax. Tyr se acercó a Flax. Comandante de compañía Tyr, ¿qué quieres decir? Pensé que serías más cauteloso, pero has demostrado ser audaz y meticuloso. No te subestimes, hermano. Nos has demostrado todo tu talento y coraje. En el plan de Flax, los veteranos liderados por Tyr serán los primeros en abordar, estableciendo una posición avanzada en el sangre de hierro y localizando la posición del primarca. Las unidades posteriores brindarán apoyo y se encargarán de repeler a los rebeldes que regresan. La operación de Prax avanza a la perfección. La compañía de Tyr ignoró a los guerreros de hierro estacionados en la sangre de hierro y se dirigió directamente a Perturabo. A medida que las fuerzas de Tyr se acercaban a la morada del primarca, los hijos de Perturabo gritaban en sus corazones. Deténganlo. Deténganlo.
Quizás porque los dioses de los altos cielos no querían que la lanza y el escudo del imperio se decidieran tan apresuradamente, los astrohablantes recibieron las comunicaciones previamente bloqueadas. Entregaron el mensaje de Rogedorn con sus vidas. Soy Rogedorn, la guardia terrana. La sagrada Terra está ahora amenazada por rebeldes. Todos los que siguen leales al emperador, al recibir este mensaje, regresen a Terra inmediatamente. El emperador los necesita. Las comunicaciones desde Terra revelaron que la gran mayoría de los portavoces Astro habían muerto. Esta horrible escena confundió a Farax, quien creyó que la guerra había llegado al sistema solar y que el primarca necesitaba refuerzos desesperadamente. Por lo tanto, tras consultar con otros comandantes, Farax ordenó la retirada total. Pero Tyre, que había asaltado la sangre de hierro, se negó a retirarse. Comandante de compañía Tyre, ya he ordenado la retirada. Que todos regresen. ¿Retirarnos? En serio. ¿Sabes qué pasará si nos retiramos ahora? Lo sé, pero el primarca nos ha ordenado regresar. No. No podemos irnos. Llévense la flota de la retribución, comandante. Entendido, capitán Tyrell. Buena suerte. Un intento fallido, un guerrero digno. Horus lamentó el destino de Tyrell. Que regrese al lado del padre. El rey lobo levantó el hidromiel que llevaba para rendir homenaje al guerrero moribundo. Todos sabían que sin refuerzos, solo la muerte aguardaba a la fuerza de abordaje. Los guerreros de acero a bordo de la Reina de la Gloria abrumarían a los leales. Para facilitar la retirada de la flota, el capitán Tyrell decidió adentrarse en la sangre de hierro. Espera, ahí está. Flax contempló la escena familiar, sintiendo una mano invisible que le apretaba el corazón. Tras una feroz batalla, Tyrell entró en una habitación oculta. El tirano olímpico, Perturabo, permanecía sentado en silencio en su trono central, observando a los insensatos intrusos. Lo logró. Magnus no podía creer que una nave llena de marines espaciales no hubiera detenido a Tyrell y su tripulación. Sea cual sea el resultado, su historia quedará grabada en la historia, recordada por la posteridad, comentó Gilliman, reflexionando sobre este momento histórico. Un montón de basura inútil. Ante el aterrador semidios que se alzaba ante ellos, Tyr y los 44 guerreros restantes no mostraron miedo. Gritando los nombres del primarca y del emperador, lanzaron una carga final contra el primarca. Es una lástima. Si las órdenes de Dor no les hubieran llegado, podrían haber tenido éxito. Quizás el dios maligno previó esto, por eso envió el enlace estelar a la flota de la retribución. Perturabo dijo indignado. No importa cuántos vengan, me encargaré de ellos. ¿Qué opinas de esta guerra, Alparis? El soberano de 9 cabezas se sorprendió un poco por la pregunta del Khan. Una batalla desastrosa. La flota de la retribución sufrió grandes pérdidas, pero su fuerza principal permanece intacta. Con unas pocas reparaciones, puede recuperar su fuerza de combate. Por el contrario, los guerreros de hierro no solo no lograron completar su misión, sino que también perdieron muchas naves. Una victoria pírrica. Los rebeldes han perdido la capacidad de atacar directamente a Terra. Todos se enfrentarán a una larga guerra.